Dale ahora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos a este Ateneo, a este webinar sobre amiloidosis cardíaca de tipo TTR de la Sociedad Interamericana de Cardiología, organizado por el Consejo de Miocardiopatías. Muchas gracias a todos los miembros del Consejo, a todos los expertos de distintos países de Latinoamérica que están participando en este webinar. Bueno, yo me presento, mi nombre es Emanuel Escatularo, soy director del Consejo durante este año. Y bueno, quiero invitar al inicio de este webinar, presentando a los coordinadores del mismo, la doctora Josefina Parodi. Ella es miembro del consejo. Ella es coordinadora de UCO del Sanatorio Anchorena de San Martín y coordinadora de miocardiopatías del Sanatorio Semic y Anchorena. Y el doctor Franco Leoni, también miembro del Consejo, cardiólogo, co-coordinador del grupo de insuficiencia cardíaca y miocardiopatías de la Corporación Médica Uruguaya. Así que comenzamos. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la presentación y gracias a todos los que pudieron unirse y estar acá como panelistas y presentadores. Yo voy a presentar ahora a los panelistas y luego iremos presentando a cada uno de los disertantes. El doctor Eugenio Singolani, cardiólogo electrofisiólogo, es exdirector del Consejo de Micropatías de la SIAC. El doctor Carlos Juan Valdevieso, también cardiólogo especialista en imágenes cardiovasculares del Hospital Militar de Quito, Ecuador. El doctor Enrique Berrios Bárcenas, coordinador de la Clínica de Miocardiopatías y del Grupo de Micropatia Hipertrófica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Y el doctor Mariano Estofán, cardiólogo, también especialista en imágenes cardiovasculares, director médico de Biogenetics en Argentina. Bueno, si quieren arrancamos con la primera disertación, que es del doctor Juan David López. Si te parece, Franco, ¿o querés agregar algo más? No, no, nada más, sumarme a las gracias que ya diste vos y que diste Manuel, a todos, sobre todo a los panelistas también y expositores, porque esto es, como bien dijeron, es un evento organizado exclusivamente por el comité, así que agradecemos su buena voluntad y su disposición para estar acá, y bueno, bienvenidos y gracias a todos los que están conectados también. Excelente. Haremos primero las 4 charlas de continuo y después los minutos de discusión que tenemos que ser entre 15 y 20 minutos para no pasarnos mucho de tiempo. Bueno, el primer presentador es el doctor Juan David López, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante de la Fundación Valle de Lili de Cali, Colombia, que nos va a dar la primera charla que es de la clínica del diagnóstico, ¿cuándo pensar en amiloidosis? Josefina, muy buenas Sí. tardes, buenas noches. De antemano, gracias por la presentación. Un saludo especial para todos los amigos, colegas de diferentes países y un placer estar en este grupo de la SIAC que creo que el trabajo comunitario en educación médica continua nos hace crecer a todos en nuestras Américas y además en pos de nuestros pacientes. Voy a compartir pantalla, me dicen si estamos viendo la pantalla bien y me cuentan si están viendo allí el primer slide. Bueno, Perfecto por ahora. perfecto. Listo, entonces vamos a iniciar. Eh, el título de la conferencia, bueno, antes de iniciar, título de la conferencia, los invito a que nos sigan en educación médica continua en el mundo de la medicina interna, de la cardiología, de falla cardíaca y miocardiopatías, en @doctor.juan de López cardiólogo. Creo que hoy en día muchas de las discusiones académicas se pueden dar con mucha altura en estos medios académicos y perfiles profesionales. Título de la conferencia es De la clínica al diagnóstico, ¿cuándo pensar en amiloidosis cardíaca? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Mi propuesta que traigo para el día de hoy para todo el grupo de colegas y expertos es, siempre he pensado que la amiloidosis cardíaca es como en el mundo de la infectología, el LUES, es la gran simuladora y todos sabemos que tiene muchas caras y diferentes formas de presentarse ante nosotros, en los servicios de urgencias, en las hospitalizaciones o en el consultorio. Y este es el escenario de algunos cuadros o algunas películas donde tenemos diferentes personalidades, diferentes fotografías y diferentes realidades de cada uno de estos escenarios, ya sea
en la pintura o en el mundo animado o en el cine. Y teniendo en cuenta eso, yo quiero decirles que desde la experiencia que tengo cuando me formé en Puerta de Hierro en insuficiencia cardíaca y luego mi paso por Healing Code corto en miocardiopatías, este fue el escenario que yo me encontré hacia el 2018, cuando comenzamos a trabajar en tratar de reconocer en Colombia y sospechar y diagnosticar la enfermedad antes de que tuviéramos un tratamiento. Y ustedes pueden ver las diferentes caras. Este señor, se ve el puntero allí, Josefina? ¿Sí? Donde lo estoy No lo moviendo. veo. Ahí sí, ahí sí. Bueno, listo. Este señor fue el primer paciente que ustedes van a ver ahorita, que fue el primer paciente que diagnosticamos con miocardiopatía y básicamente fue un médico general de servicio de urgencias que le llamó la atención que el paciente tenía una ruptura traumática del tendón del bíceps. Segundo paciente es uno de los casos clínicos nuestros también, varias consultas por varios médicos generales, especialistas y subespecialistas, y ninguno había encontrado la ruptura del bíceps. Y yo tampoco en la primera consulta, lo encontré en la segunda o tercera consulta, después de buscarlo muy despacio y después de que habíamos tratado de estimular y ver la ruptura del bíceps, pero cuando se interroga al paciente llevaba 5 años con esa ruptura. En Colombia tenemos un déficit muy importante en oftalmólogos que tengan formación para hacer diagnóstico de cámara anterior de proteína amiloidogénica con las diferentes técnicas, incluyendo la lámpara de hendidura. Y definitivamente el fenotipo hipertrófico en Colombia es el que manda la parada, independiente de los diferentes escenarios de presentación. Y hemos ido creciendo en las imágenes, no solamente de ecocardiografía, de gammagrafía cardíaca, de resonancia y de tratar de tener unos strains que ojalá no sean como este, con gente muy enferma. Entonces yo llamo en el escenario de las cardiopatías familiares y en el escenario de las miocardiopatías, considero que hay que tener mucho cuidado con la fenocopia, sobre todo en el fenotipo hipertrófico, y que no todo es como aparentan las guacamayas que ustedes ven acá, que no son loros. Las guacamayas se comunican, son los grandes comunicadores en el escenario de las aves, y yo creo que las miocardiopatías en diferentes escenarios, junto con las fenocopias, son unos grandes comunicadores, pero a veces tenemos que aprender a identificarlos bien porque aquí no sabemos quién es el macho y quién es la hembra y no es por la fotografía del fenotipo, sino por el genotipo. Entonces, las guacamayas, la forma de reconocer el género es colocarlos boca arriba, colocar las manos entre las pelvis, los dedos entre las pelvis, e identificar si hay algo en la mitad o no. Si hay algo en la mitad, es masculino y si no, es hembra, macho o hembra. Y así mismo sucede con las fenocopias. Tenemos fenotipos identificados, pero los genotipos son diferentes. Teniendo en cuenta este escenario de crecimiento, les voy a mostrar la primera cara del concepto de nosotros los cardiólogos de lo que encontramos. 2018, un paciente con síndrome de insuficiencia cardíaca de 8 meses de evolución ingresa a un servicio de urgencias congestivo, con congestión pulmonar y sistémica, con ganancia importante de peso y además de eso afrodescendiente, raza negra, suroccidente del país, hipertenso desde los 25 años y recibía inicialmente 4 antihipertensivos, luego 3 antihipertensivos, luego 2 antihipertensivos y de un tiempo para acá solamente tomaba beta bloqueador y 2 meses antes el beta bloqueador comenzó a caerle muy mal. Le daban unas pálidas importantísimas. Y ese fue el escenario del servicio de urgencias de una insuficiencia cardíaca aguda en perfil B que tuvo que consultar 3 veces al servicio de urgencias hasta que alguien le encontrara la ruptura atraumática del tendón del bíceps y comenzáramos a ver que había una serie de banderas que están muy bien descritas en nuestros pacientes y que esas banderas, esto no sé por qué me sale esta vaina, perdón, una serie, una serie de banderas rojas que tenía este paciente y se las voy a describir a continuación en términos sencillos. Encontramos que tenía un fenotipo hipertrófico y que tenía un síndrome de insuficiencia cardíaca en mayor de 65 años. Primera bandera. El eje parasternal, eje largo, era de este paciente un compromiso importante de la fracción de eyección con una hipertrofia tanto de pared anterior como de pared posterolateral, aurículas grandes y fracción de eyección menor del 35%. Cuando hicimos el ecocardiograma completo, la válvula aórtica se encontraba bien, no tenía estenosis aórtica, pero recordar este escenario de estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente en mayores de 65 años. Fue hipertenso, luego hubo que retirar tratamiento farmacológico y actualmente no tolera nada, incluyendo beta bloqueadores.
Él se quejaba de unas disestesias y unos dolores y unos calambres en las cuatro extremidades, sobre todo comenzando inicialmente en la extremidad inferior. Y ahí en esa hospitalización tercera entró el neurólogo y nos confundió un poco más, lo digo con mucho respeto, porque le hicieron una electromiografía de cuatro extremidades y hablaron que era un estudio anormal pero compatible con una polineuropatía mixta de predominio desmielinizante en las cuatro extremidades, sin ser diabético y sin tener antecedentes. Al final entró en una ruta intrahospitalaria de neurología y terminó con un diagnóstico final de una polineuropatía asociada probablemente a la primera cara de esta enfermedad. No tenía compromiso del sensorio ni disfunción autonómica, no tenía albuminuria alta o baja, no había equimosis en piel, no tenía síndrome del túnel del carpo bilateral y la electromiografía no era compatible con síndrome del túnel del carpo bilateral. Tenía la ruptura del tendón del bíceps, que fue esa imagen inicial que les mostré de un paciente afrodescendiente con una ruptura bastante evidente. Y tenía presencia de pseudo-Q en el electro y algo más en el electro. Miren estos electros. Es un electro con tendencia a la bradicardia, con un bloqueo AB de primer grado, con un bajo voltaje, con una pobre progresión de la R, con unos trastornos de la repolarización y de la despolarización. Y definitivamente tenía un chulo allí que nos daba para una bandera roja. Y además de eso, una alteración en la conducción AB. Si ustedes ven, aunque no es fácil, tiene un bloqueo AB de primer grado interesante. Y definitivamente una discrepancia entre el voltaje del electro y el fenotipo hipertrófico del ecocardiograma. Además de eso, una resonancia magnética de corazón donde había unas alteraciones del mapa de T1, mapa de T2 y donde definitivamente teníamos un ecocardiograma con un strain muy típico de una enfermedad muy comprometido. Ojo que todo esto fue al 2018, cuando no conocíamos tanto de esta enfermedad, cuando ya había publicaciones, pero en nuestro mundo, por lo menos caleño, colombiano, no teníamos tanta precipitación a la enfermedad. En la posible historia familiar, 8 hermanos, de los cuales al final, más adelante, se hicieron variantes genéticas, de los cuales 4 hermanos fueron positivos. Ninguno con representación de fenotipo hipertrófico y ninguno con manifestación clínica de compromiso a la enfermedad. La resonancia magnética, como ustedes ven en este eje parasternal largo y corto, un miocardio muy hipertrófico con unas aurículas grandes, con una válvula mitral con insuficiencia moderada, con un compromiso importante de la fracción de eyección, con algo de derrame pericárdico, un corazón muy enfermo. Inicialmente se pensaba que era una miocardiopatía hipertrófica por hipertensión, con un mapa de T1 nativo con el valor que ustedes están viendo en la gráfica y un mapa de T2 comprometido. Realce tardío no isquémico, signo de la cebra, mucho compromiso tanto en ventrículo derecho como en ventrículo izquierdo con retención de realce tardío. Y fue la primera vez también que por allá en el 2018 el colega de imágenes sugiere una miocardiopatía infiltrativa por amiloidosis. Nos fuimos al escenario de buscar la parte hematológica. En ese momento los cardiólogos no sabíamos mucho de test hematológicos, le pedimos la ayuda de hematología y había una alteración leve de la relación liviana kappa lambda, sobre todo por un compromiso leve de la creatinina, y había ahí una relación que entre ellos mismos discutían si el ajuste era adecuado o no para la relación de acuerdo a la función renal. No tenía pico monoclonal, pero sí policlonal, y la inmunofijación en suero y en orina era no detectable. Ellos les llamaba mucho la atención esta alteración y terminaron haciendo unos estudios de citometría y de médula ósea donde no encontraron por lo menos patología para células plasmáticas o para una expansión hematológica. En el 2021, esto es 2018, en el 2021 sale este paper del grupo de García Pavía y más o menos para orientarlos en el escenario en el que todos conocemos que se diagnostica esta enfermedad, nosotros estábamos en un escenario probablemente acá, sin la gamografía de corazón que se las voy a mostrar a continuación. Y la gamografía de corazón fue la primera que hicimos en la Fundación Valle de Lili también para esa época, donde nos da un diagnóstico positivo para score de Perugini de 3. Al final teníamos un paciente con una amiloidosis cardíaca por transtirretina, pero como desconocíamos mucho de la enfermedad hace 7 años, nosotros hicimos toda la ruta de este paciente para dejarlo reportado desde el punto de vista clínico. Y al final decidimos que este paciente pues debería tener la ruta, no la que conocemos hoy en día, la no invasiva,
sino la invasiva, porque los hematólogos seguían con algunas dudas pese a los resultados de los estudios hematológicos. Y no nos fuimos por lo que tenemos que hacer, que es only ATTR no invasiva, sino que nos fuimos por la invasiva, terminó con biopsia de tejido graso subcutáneo negativa para rojo Congo, sabiendo que el rendimiento no es muy adecuado, y los hematólogos querían que tuviéramos una biopsia de corazón para confirmar que tuviera una enfermedad que los hematólogos en esa época no conocían como amiloidosis por transtirretina. Biopsia de corazón realizada por nosotros, grupo de falla cardíaca. En esa época las biopsias las hacíamos nosotros, hoy en día no, la hace el hemodinamista. Rojo Congo positivo, lámpara de luz verde positiva y diagnóstico confirmatorio de una miocardiopatía hipertrófica por amiloidosis por transtirretina. Al final, el apellido llegó varios meses después y al mismo tiempo fue la primera variante positiva que tuvimos en nuestro hospital y una de las primeras que tuvimos en Colombia, que es la VAL 142. Mensaje, el 95 a 98% de los pacientes que tienen variante en Colombia tienen VAL 142 y el fenotipo es mixto y la parte neurológica se anticipa algunos años antes de la representación del fenotipo cardíaco. Esa es la primera cara de la amiloidosis. La segunda cara de la amiloidosis en esta película fue un paciente que tenía diagnóstico a los 80 años de hipertensión resistente. Créame, venía así, con diagnóstico de hipertensión resistente y un síndrome del túnel del carpo bilateral 2 años antes. A los 83 años, hipertensión tratado ya con 4 medicamentos antihipertensivos y un síndrome del túnel del carpo ya operado y algo de hipoacusia. A los 85 años, entre los 80, 83, 85, lo vieron médicos generales, médicos familiaristas, médicos internistas y un cardiólogo y un nefrólogo. Y a los 85 años, fuera de la hipoacusia y adaptación de audífonos, notó un cardiólogo que tenía una ruptura traumática del tendón del bíceps, que fue el segundo paciente que les mostré de raza blanca. Y a los 87 años, ese cardiólogo solamente le dio tratamiento antihipertensivo, una tableta con terapia triple más un diurético de ASA y resulta que en esos escenarios este paciente comenzó a tener mareos, vahíos y terminó con este examen físico en el consultorio de nosotros, más estos exámenes 2023, más este electrocardiograma después de implantación de marcapasos. Y en este electrocardiograma, alguien del grupo dijo, me llama la atención no solamente todo este escenario de constelación de signos y síntomas, sino que es una estimulación ventricular, pero no hay una progresión de la R adecuado y hay un bajo voltaje. Este paciente debe tener algo más. Ecocardiograma con hipertrofia ventricular izquierda, pero no tan marcada como el paciente anterior, con disfunción diastólica, con fracción de eyección más o menos preservada, con aurícula izquierda aumentada de volumen, con algunos escenarios que no cuadraban y con este strain, que no es el strain típico, pero que es un strain muy llamativo. Y al final, mensajes, la ecocardiografía es muy importante como parte de las banderas diagnósticas de esta enfermedad, pero mi invitación es que cada vez utilicemos puntuación ecocardiográfica multiparamétrica con los puntajes que nos generan buena sensibilidad y buena especificidad para nuestros pacientes. Se le hizo resonancia magnética de corazón, donde había una hipertrofia que no era tan marcada, con una insuficiencia mitral, con aumento importante en el volumen de la aurícula izquierda, donde teníamos un compromiso allí que nos llamaba la atención, sobre todo miren ese septum y miren el eje corto, que para nosotros es muy importante en tratar de identificar. Inicialmente hablaban de una miocardiopatía hipertrófica simétrica. La persona que leyó la resonancia decía que había una tendencia asimétrica leve, sobre todo en esa pared septal inferior, el mapa de T1 y el mapa de T2 y el realce tardío que sugería una miocardiopatía infiltrativa por amiloidosis. La electroforesis de proteínas, estudios muy normales, ya más cortos, ya en esta época 2023 el grupo de hematología y nosotros estábamos muy sensibilizados con el tema y una gamografía que dio positiva ya con SPECT, con score de Perugini de 3. Importante decir que se le hizo el estudio genético y al final el estudio genético no dio variante como tal. El diagnóstico final de esta segunda cara fue una amiloidosis ATTR wild type o nativa. Estos dos pacientes han tenido tratamiento con suplementación con estabilizador para proteína amiloidogénica. Y la tercera cara que llegó por el mundo de la cardiología fue un paciente que ingresa al servicio de urgencias con algo de dolor torácico, con este electrocardiograma
con bajo voltaje, con pobre progresión de la R y interpretado en urgencias como unos cambios leves del ST en la mayoría de las derivaciones, un ecocardiograma en la cabecera del paciente con fracción de eyección del 48%, no tenemos las imágenes, asinesia del segmento basal de la pared anterolateral, hipocinesia del segmento medio y la pared inferior basal, aurículas muy dilatadas, decían en el reporte, con troponínas que estaban negativas en injuria de miocardio importante, pero sí en una zona gris, pero con un delta negativo, y un cateterismo que tampoco lo tenemos porque fue en otra institución con coronarias sanas. Se le hizo esta resonancia magnética donde se ve algo de derrame pericárdico, unos trastornos de la contractilidad en territorios no coronarianos. Y lo más llamativo fue esto, muy llamativo, y fue tan llamativo al mismo tiempo para el médico de imágenes de resonancia, que nuestro médico de imágenes no es un cardiólogo, es un radiólogo, y era un paciente que tenía definitivamente, pero yo saco esto de aquí, que tenía definitivamente unas aurículas muy grandes con un patrón restrictivo importante y con unos ventrículos que no estaban dilatados. ¿Sí? Eh, Ellos describieron la cardiorresonancia así, y la digo porque fue como la describieron en esta institución: fracción de adición del 45%, con una hipocinesia severa de la pared inferior, inferolateral, lateral a nivel basal, con algo de focos de edema, realce tardío con distribución no coronariana, realce difuso en el pericardio con escaso derrame, y la dejaron como una miopericarditis aguda, con carga fibrótica del 15 a 20% y escaso derrame pleural. No se habló nada de miocardiopatía restrictiva en la conclusión de la cardiorresonancia. Al final, este paciente nosotros lo dejamos con una miocardiopatía restrictiva, con algo de síndrome miopericárdico inflamatorio, pero nos quedaban muchas dudas, pese a que no veíamos banderas adicionales en otros órganos y sistemas, y le hicimos en la misma fase gammagrafía con pirofosfatos y estudios para descartar gamapatía monoclonal. La gammagrafía no captó score de Perugini de cero, pero el estudio de inmunofijación en cero nos presentó un pico monoclonal aislado lambda menor de 100 y una electroforesis de proteínas, ojo, muy normal en suero, una inmunofijación en serio con presencia aislado lambda, una inmunofijación en orina con positivo para proteína de Benson-Jones lambda y un aspirado de médula ósea que se complicaba un poquito, citometría 2% de plasmocitos, mielograma 3% de plasmocitos y una médula ósea 10% de plasmocitos. De allí, junta hematológica, junta cardiológica, recordar que esta enfermedad a veces hay que diagnosticarle y colocarle apellido final. El tratamiento, en caso de confirmarse una expansión hematológica, es hemato-oncológico, pero el pronóstico lo da el corazón. Y los hematólogos estaban entre confirmar si había algo más y le hicieron un PET-TAC donde no había criterios para pensar en mieloma múltiple ni había criterios CRAP para mieloma múltiple. Y al final nos fuimos al flujograma pensando en que tenemos una gamografía negativa con test hematológicos positivos. ¿Qué hay que hacer? Resonancia magnética negativa, positiva, no conclusiva. ¿Qué hacemos con la confirmación histológica? Y digamos que el mensaje es que una amiloidosis de cadena liviana siempre debe tener una biopsia que compruebe el depósito amiloide hasta que se demuestre lo contrario. Se le hizo una biopsia grasa abdominal que en el escenario de este tipo de amiloidosis tiene buen rendimiento, positivo para rojo Congo, positivo para lámpara de luz verde polarizante. ¿Y qué se decidió? En esa época y todavía no hay espectrometría de masas con facilidad en Colombia. Estos exámenes se deben hacer con remisión internacional y ese examen se mandó con remisión internacional a Mayo Clinic y pocos días después llegó un resultado que confirmaba que el paciente tenía una amiloidosis AL fenotipo lambda. Se le hizo tratamiento de primera línea y tuvo una buena respuesta hematológica. Después de eso le hicieron un tratamiento de erradicación completa de la enfermedad hematológica. Quiere decir que la tercera cara, doctora Josefina, es amiloidosis AL, cadenas lambda. Teniendo en cuenta estos tres escenarios, quería contarles lo que hemos ido viendo en los últimos 7 años en el crecimiento de tratar de identificar esta gran simuladora y eso que no hemos hablado de otros fenotipos de presentación que tiene que ver con la electricidad, con las válvulas, con el síndrome de insuficiencia cardíaca en los diferentes espectros de la fracción de eyección, con las manifestaciones cardioembólicas y con otros escenarios que son muy importantes para que tengamos en cuenta. Desde Cali, Colombia, muchas gracias, Josefina y Emanuel.
Excelente, Juan, muchísimas gracias. Al final vamos a hacerte un montón de preguntas, si te puedes quedar por ahí. Claro que sí, Sí, aquí estamos. Muchas gracias. continúa Franco. Bueno, vamos a seguir entonces. Gracias, Juan David, muy claro todo. Vamos a seguir entonces con el doctor Gabriel Parma. Él es cardiólogo jefe, es profesor adjunto de la Cátedra de Cardiología de UDELAR y es co-coordinador de la unidad de imagen del Centro Cardiovascular, jefe de cardiología del Hospital Evangélico de Montevideo, Uruguay, y nos va a hablar de las claves diagnósticas en la amiloidosis. Él es uno de los referentes en resonancia cardíaca acá en Uruguay, así que nos va a aportar mucho, no tanto con no solo con su presentación, sino también después con las preguntas que le podamos hacer. Así que lo dejo a Gabriel. Buenas, gracias a Josefina, a Manuel y a Franco y al comité por la invitación. Es un placer, un orgullo estar acá con ustedes, con amigos. Está Carlitos Guzmán, que se formó conmigo acá en Uruguay. Ya poniendo mi presentación y agradeciendo la invitación, no tengo conflictos de intereses para esta presentación. Quería empezar compartiendo esta frase: quien no sabe lo que busca no entiende lo que muestra, del padre de la medicina experimental Claude Bernard, en el fin del siglo XIX, en francés. Nosotros tenemos la escuela francesa como dogma en Uruguay, seguramente en Latinoamérica también. Entonces, con esta frase que va a seguir y agradeciendo al colega Juan David, porque realmente me abrió prácticamente el 80% de la presentación, así que un placer haber compartido esto con él. Esta es nuestra hoja de ruta que vamos a ir descubriendo a medida que vamos pasando un poco. Historia y definiciones, bueno, lo ya sabido. La fenocopia es una enfermedad distinta acá. El fenotipo va a ser la hipertrofia, el genotipo va a ser la mutación sarcomérica, y la fenocopia van a ser todas aquellas enfermedades distintas, no genéticas. Sarcomérica puede ser genética y no genética, que imita el fenotipo clínico y o imagenológico de las que hipertrofian. Entonces acá hay un concepto que es clínico, imagenológico, clínico, imagenológico y genético, que se intrinca, y vamos a intentar de rápidamente dilucidar esto. ¿Cuáles son esos fenotipos que llevan a las fenocopias? Bueno, las causas adquiridas adaptativas: depósitos proteicos, depósitos liposomales, enfermedades neuromusculares y enfermedades más raras. Tengo que hablar 2 segundos de la evolución, de cómo se dio toda esta enfermedad. En realidad, entre el 2008 y 2010, la resonancia ganó un poco el terreno a través del diagnóstico de fenocopias, a través de los diferentes protocolos, y en el año 2010 me animaría por un paper que voy a mostrar, que fue un punto de inflexión en ese sentido. Pero lo que marcó el sistema, lo que marcó el diagnóstico de este tipo de miocardiopatías, los diferenciales y ordenar un poco la casa, como decimos acá en Uruguay, fue el sistema MOGES, que es un sistema genotipo, fenotipo, imagenológico, generado a través de una publicación absolutamente elegante e innovadora de la autora Argustini, a través de la World Health Federation integra un sistema de clínico, imagen y genética que es muy fácil de diagramar en la cotidianidad, y que los invito. Yo en mi práctica cotidiana sigo este sistema para entender a los pacientes. Es muy sencillo. Pongo un ejemplo del propio paper. Hay varios ejemplos ahí. La morfología o el fenotipo es hipertrofia, dilata, displásico. En este caso vamos a hablar de la hipertrófica. Los órganos afectados, la genética, la etiología en base a las opciones genéticas o no, es genética y no genética básicamente, y el estadio funcional. Esta paciente es un ejemplo claro. Se presentó con un ecocardiograma con hipertrofia clara, aurículas grandes, es electrocardiograma, que me animaría a decir que es la clave diagnóstica. Por eso la clave diagnóstica es clínica, imagenológica y eventualmente genética. Los órganos afectados fueron múltiples: cardíaco, esquelético, ocular y auditivo, el sistema nervioso central. Entonces, 2 más 2 es 4. A veces no es tan fácil, pero si tengo una hipertrófica con un WOL, con antecedentes familiares, con múltiples órganos afectados y antecedentes familiares, probablemente tengo una enfermedad genéticamente determinada, y en este caso, en el puzzle, es relativamente sencillo cuando se da así,
que tienen una mitocondriopatía. Hay pacientes que no son tan redondos. Entonces se pide la genética orientada y acá se hizo el diagnóstico. La paciente del mismo relato fallece por un ACV criptogénico. Lo que sí, seguir este esquema, el fenotipo, el órgano afectado, la genética, las opciones según los antecedentes, es fundamental. Y la imagen es un auxiliar en todo esto. Entonces, ¿cuáles son las fenocopias estas que tanto nos preocupan? Bueno, básicamente están divididas en... A mí me llevó 6 meses hacer este esquema para un libro, nunca salió, pero bueno, algún día... no es fácil encontrar todas las... Son muchas, muy variables, pero bueno, las dividimos para ser sistemático en cardiopatías que hipertrofian el músculo, o sea, la hipertrofia por cardiopatías primarias no miocardiopáticas, hipertensiva valvular, la miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, que es el dogma a lo cual se van a asociar las fenocopias proporcionadas, desproporcionadas, la hipertrofia del deportista, en algún momento te encontrás una sorpresa y la imagen es muy importante. Después vienen las miocardiopatías infiltrativas o las imitadoras, que son las fenocopias, que básicamente, nada, podemos hablar una hora de todo esto, pero básicamente son aquellas por depósito de enfermedad de depósito proteico, de sustancias no degradables, el paradigma es el Fabry, glucogenosis sistémica, el POMPE, el Danon, la enfermedad del Corbavi y la mutación de PRKAG2. Puse en negro las que vi, después el resto se asocian a síndrome, la mucopolisaridad, van con enfermedades valvulares, después se va armando el puzzle. Pero básicamente por frecuencia uno debería ir en el algoritmo clínico, imagenológico, sino con resonancia y eventualmente genético en el sistema MOGES, ir despistando todas estas causas. La gran imitadora, que es la sarcoidosis, nunca nos debemos olvidar, siempre me da una sorpresa, es un fenotipo dilatado, pero a veces se presenta, da cualquier cosa en realidad. He visto sarcoidosis de todo tipo y color, pero muchas veces tiene aumento del espesor, aurículas grandes, y es un desafío hacer el diagnóstico. Y después vienen todas las enfermedades raras que cantan por sí mismos, más allá de la hipertrofia o el aumento, que son las enfermedades neuromusculares, las que están escritas ahí, la oxalosis, las enfermedades mitocondriales, que básicamente es un síndrome complejo que una vez que ves un par ya te das cuenta cuáles son, el MELAS, el MERF, que dan básicamente alteraciones del otorrino, oftalmológico, sistema nervioso central, y algunas se presentan con acidosis láctica. Y la rausopatía, que es una mutación que codifica la vía de la proteína quinasa, que son básicamente hipertrofia del ventrículo derecho por estenosis pulmonar y supravalvular. Dicho esto, las primeras son las más importantes. Entonces, ¿cuál es el fundamento para hacer diagnóstico de las causas adquiridas, depósitos proteicos, liposomales? Ya las enfermedades neuromusculares y las otras, uno las dejaría un poco de lado, porque son síndromes, ya he hecho muchas de ellas, pero ya me viene o en silla de rueda, o con apariencia, o con alguna alteración, una taxa de Friedrich, no vas a hacer diagnóstico por esto, digo, o cualquier otro síndrome, la oxalosis, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de por qué estamos acá por la fonocopia? Este es a mí personalmente, el paper que me quemó la cabeza en 2010 cuando hice el fellow afuera, que integra, en realidad era infiltrativa, integraba todas las miocardiopatías hipertróficas. Entonces, es relativamente razonable que tengo que hacer una buena historia clínica para hacer el MOGES, el electrocardiograma, e integrar las imágenes, como bien decía Juan David recién. Empezamos por el strain, o sea, podemos hablar 6 horas de cada uno, pero el strain es una forma de caracterizar el tejido en forma indirecta. Y simplemente voy a mostrar 2 slides, salió una nueva guía ahora, hace pocas semanas, que tenemos que leerla, con muchos de los conceptos que decía Juan David, pero entre el deportista, entre el control y el deportista y el resto, hay una gran diferencia que en general es absolutamente normal, con una proporcionalidad en el eco, y en las que hipertrofian tienen una disproporcionalidad. Algunas pueden ser poco patológicas y muy patológicas. Este paper lo muestra muy bien. Y después existen algoritmos basados en el strain, además de todo lo morfológico que vemos en el ecocardiograma, que por tiempo no vamos a detallar, pero que nos permite con una buena sensibilidad y un sistema de screening poder diferenciar. Y es de perogrullo, es otro método, pero son lo mismo que vemos en el realce tardío, la hipertensiva con poca fibrosis habitualmente, cuando son multifibrosis es porque es muy estadio, pero habitualmente la fibrosis septal te lleva al hipertrófico, la amiloidosis tiene su característica bandera de Japón, con sensibilidad 82-89%, pero si la encontrás es un golazo, el Fabry inferior lateral y músculos papilares. Vamos a la resonancia, que es lo que va a centrar un poco el final de nuestra presentación, que queda menos de la mitad, que tenemos la resonancia. La resonancia
la caracterización, tenemos 3 secuencias, la morfológica, caracterización y las secuencias accesorias, angio, contraste fase, etcétera, pero la caracterización tisular en la resonancia es todo. Todas son. Desde el cine, cuando voy adquiriendo, caracterizo el T-siglo, el T1, T2 mapping para ver edema, el volumen extracelular, el T2 estrella para hemocromatosis y el realce tardío es la vedette de todo esto. Y después de esto, no voy a mostrar este esquema, pero sí lo muestro porque me parece que es una bibliografía obligatoria, podemos hacer un esquema en tipo de algoritmo para ver a dónde nos lleva, a dónde nos lleva ese algoritmo, para el lado de las que hipertrofian, para el lado de las infiltrativas, con un nivel de certeza basta que vamos a ir desgranando en los próximos 5 minutos. Este esquema creo que lo tenemos que leer, que es muy práctico y, acá, como decimos acá en Uruguay, tiene que estar en el bolsillo de caballero y en la cartera de la dama. Ese es el verso que hacen los vendedores ambulantes cuando suben al ómnibus. Entonces, entonces, ¿qué vamos a buscar? Fibrosis intersticial reactiva, fibrosis de reemplazo focal y la fibrosis intersticial infiltrativa. Podemos hablar ahora, a mí me ha pasado la resonancia, me dedico parte a esto, con insuficiencia cardíaca, miocardiopatías y resonancia, pero básicamente, tampoco hay tanto misterio. La fibrosis intersticial reactiva la buscamos por el T1 mapping, a través de esa fibrosis microscópica, por el tiempo, la fibrosis de reemplazo, la fibrosis focal, el que deja un espacio y entra, y después tenemos la fibrosis intersticial infiltrativa, que es la que más abarca todo el espacio. Sabemos que el espacio extracelular es un 25, 28, según la característica poblacional de cada uno, que ocupa hasta 30%, 28% es normal, más de eso es patológica. Con esos algoritmos son que vamos a hacer resonancia en este grupo de patología. Este es un esquema de 2017 que tiene, lo que quiero destacar, que el T1 mapping y la fibrosis intersticial infiltrativa van por el T1 mapping y el volumen extracelular, y el realce tardío es una vedette para la fibrosis focal o de reemplazo. Los valores normales hay que tomarlo yo trabajo en 1,5 y en 3 teslas, según la frecuencia cardíaca, puedo usar Molly, Gmolly, Saya, no interesa esto, pero una cosa es simplemente mandar un mensaje, hago de esto y en parte vivo de esto, que hay que ser confiable y a veces no es confiable y tenemos que tener la suspicacia, el que informa y el que recibe el informe, de tomar el T1 mapping y el volumen internacional con cierta relatividad y ver el contexto. En FA es una cosa y tiene que ser confiable. Dicho esto, los valores normales, habitualmente, según la serie, mi resonador es otro, pero bueno, andan en torno a 1000 milisegundos. Si es bajo, es Fabry. El depósito, si es alto, mucha fibrosis. Si es muy alto, fibrosis intersticial infiltrativa. Y si tiene fibrosis, probablemente focal, va a tener, es bastante específica, un T1 un poco más alto. Y esto, con el T1 mapping pre y post, diseñamos el volumen extracelular. Es un cálculo, es una calculadora. Yo tengo 3 en el celular, pongo la marca y pongo el T1 pre en el músculo y en la sangre, y post mapping a los 15 segundos después del realce, y ahí tengo el volumen extracelular. Si es más del 28% en mi resonador, 29%, tiene un volumen extracelular aumentado. Pero la evidencia es el realce tardío, lo va a seguir siendo por lo largo de los tiempos. La doctora Maceira fue la primera que describió la cinética de Gadolinium, fue una pionera, una portuguesa absolutamente destacada, tuve el placer de conocerla, pero básicamente el esquema es de 2005, este esquema que nos acompaña, entonces, isquémico, no isquémico, de subendocardio a subepicárdico, difuso, amiloidosis. Si tengo intramiocárdico, bueno, tengo varias posibilidades de hacer sarcoidosis, Chagas, Fabry, la hipertrófica septal y el idiopático, que ahora hay mucho con la genética, mucho paper, es intramiocárdico. Todos son casos propios, por eso lo puse sin nombrar a otros, son casos de nuestro laboratorio. Después, y vemos este mapa, que es donde terminamos, resumimos, que se grafica como el mapa colar, que desde su endocardio a su epicárdico, la isquémica y la sarcoidosis, la isquémica y la amiloidosis, y de su epicardio hacia adelante, la sarcoidosis, y intramiocárdico puede ser varias, hasta genética. Con este mapa es que terminamos de diseñar a nuestros pacientes. Este es un paciente con sarcoidosis. Entonces vamos a la última parte de esta presentación, que es los casos clínicos. Ponemos todo en la licuadora, como decimos acá, el realce tardío, y hacemos un esquema según las características, no vamos a entrar a esto, voy a entrar en las próximas slides, según las características, lo que tiene. El corazón de atleta es bastante homogéneo, hay una concordialidad entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, no hay realce, puede haber realce, tengo casas de realce en el punto de inserción, es un punto de discusión, pero básicamente el strain normal y es bastante
bastante inocente. Y a medida que voy logrando el algoritmo clínico electrocardiográfico, integrando lo que voy encontrando en la caracterización tisular, voy llegando al diagnóstico. En tal sentido, vamos a centrarnos en lo que nos motiva hoy, que es la amiloidosis. Entonces, la amiloidosis, muestro paper, más paper, actualizaciones, realmente es más conocido que el agujero del mate, como decimos acá en Uruguay. Entonces, el esquema es clásico, esto lo sabemos todos, este esquema, ya también me quedan pocos slides, no se preocupen. Sabemos que la imagen, como dijo bien, como dijo bien Juan David, no hay mucho misterio, habitualmente lo resolvemos con eco, tiene alta sensibilidad, centellograma, cadenas livianas en sangre orina, y resolvemos la mayoría de los pacientes. Realmente lo resolvemos así. El eco hay que tener la suspicacia, pero en la resonancia en algunos casos no viene muy bien. ¿Cuándo no viene bien? Cuando la cosa viene, acá llamamos de parto de podálica, cuando la cosa no viene bien, cuando hay falsos positivos, falsos negativos, variantes genéticas que tal vez dan centello negativo, falsos positivos. Entonces, en estos casos, destaco este paper que participó Juan Pablo, de inteligencia artificial, que salió publicado el otro día, y robé de el esquema, que cuando está indicado un poco la caracterización circular, cuando me dejan duda las fenocopias, cuando tengo dudas diagnósticas en cuanto al diagnóstico. Si no, no es necesaria la resonancia, cuando tengo que ir a ver fenocopias. No puedo dejar de nombrar este artículo, este paper, porque es sublime en cuanto a su realización y es categórico. Los alemanes que juntaron en este centro 160 pacientes con biopsia, dividieron lo que tenían amiloidosis y las fenocopias. Así de sencillo y así de práctico. Y diseñaron las sensibilidad y especificidad de la resonancia para el diagnóstico de amiloidosis y de otras variantes y diferenciación de fenocopia. Simplemente que es contundente que a través del realce tardío, básicamente tengo una sensibilidad, no hay estudio diagnóstico casi en la humanidad que pueda dar esto, 98% de especificidad y casi más de 95-96% de sensibilidad. Entonces, la resonancia es la biopsia del mundo actual. Cuando la cosa viene de nalga, en el parto podálico, y estamos atentos, tenemos que estar atentos a métodos que nos puedan llevar a diferenciar el resto de los diferenciales en la fenocopia. ¿Por qué solo el T1 Mapping, que es como una gran vedette y es hermoso? Está conectado Natalia Ward, que trabajo con ella, y es una licenciada que sabe muchísimo, que trabajó con ella, tengo el placer de trabajar con ella, sabe que en la cotidianidad tiene muchos matices de adquisición y también matices en cuanto al valor numérico y con valores intermedios, porque es divino cuando en 1,5 te da 1300, es una amiloidosis, ¿qué otra cosa va a ser? Si da 1084, es una amiloidosis, bueno, ahí va hasta esa reducción de sensibilidad y especificidad. Entonces, el realce tardío sigue dominando nuestra biopsia tisular. Entonces, ¿cuándo está indicada? Bueno, como dice este paper, extremadamente elegante, y lo recomiendo a los que les gustan las fenocopias, que es una indicación clase 1, por decirlo de alguna manera, la resonancia cuando tengo dudas diagnósticas. Y este esquema es lo que me dicta a mí, a Josefina, a Franco, a todos. No, es el MOGES, sí, el sistema MOGES. Tenemos una amiloidosis, bueno, tenemos la clínica, como bien nos enseñó Juan David recién, el electrocardiograma es bastante, no es paradigmático, pero es tan diferente al resto que es bastante diagnóstico. Tengo una resonancia, un strain potencialmente con unas características del eco, pero básicamente la resonancia, ya expliqué, tiene una altísima sensibilidad y especificidad y el test genético. Después tengo lo que son las enfermedades por depósito, Danon, que dan hipertrofia, algunas dan Conising Wolf, básicamente el Danon y la mutación la PRK KG2 da Wolf y el resto dan Wolf Parkinson Y y el resto no, pero se parece mucho en la resonancia, salvo el Danon, que es su endocárdico y respeta el septum, pero el resto se parece muchas a esto. Y la Fabry, que da un realce inferolateral, al igual que el Strain, músculos papilares, no da mucho, y todo lo que he hecho, justo en un centro que me formé en 2010, ya estoy viejo, de referencia, era centro europeo de Fabry, así que en su época vi bastante. Y entonces es un algoritmo práctico para todos los colegas. Si la fibrosis, juntando la clínica, el electrocardiograma, si tengo fibrosis septal, voy a tener una miocardiopatía hipertrófica. Si es un endocárdico difusa, tengo 2 pacientes con coronarias sin lesiones que debutaron parecían un territorio inferior basal, sin ángios sin lesiones, y 4 años después tuvieron la amiloidosis. Sí, es un endocárdico, pero habitualmente no respeta territorio vascular. La fibrosis parchada es una sarcoidosis, al igual que el T1 parchado y el strain,
Y la fibrosis no septal, bueno, es del resto de los patrones. Básicamente recordar que el Fabry y por depósito de glucógeno, el depósito de glucógeno es muy bizarro, mucha fibrosis por todo lado, media, y el Danon, que es la más frecuente de todo esto, había en su endocárdico todo parejito. Y el T1 mapping en el Fabry es bajo, y además la fibrosis es específica. Así que estamos bastante bien parados, por eso es un gold standard para el diagnóstico de fenocopia. Este es el algoritmo muy clásico de Bagiano, que no puede faltar en ninguna unidad de miocardiopatías que analiza resonancia, que si es un T1 bajo o normal, o sea, normal es un Fabry, si está muy alterado es un aumentado, perdón, con volumen extracelular mayor a 40, 45, es una amiloidosis, si es difuso es una sarcoidosis, si no, si está en el valor intermedio tengo duda. Siempre la sensibilidad y nuestro norte, nuestro farol, es el realce tardío. Si el realce tardío se acompaña, tenemos el diagnóstico. Pero el realce tardío, cuando no puedo hacer realce tardío, tengo alguna amiloidosis con falla renal que tiene, pero bueno, era un escándalo, se daba cuenta cualquiera que tenía una amiloidosis y tenía 1400. Y ahí es fácil. Ya valores solo por el T1 mapping de 1050, 1080, 1100 es difícil de asegurar. Entonces, para terminar, voy a mostrar algunos casos. Lo compartí con mi amigo Fabián Martínez. Es un paciente que 49 años, ingresó por un kilotórax preoperatorio. Fabián le ve, dice, un ecocardiograma 6 meses de esos que se hacen 100 millones en el Uruguay, por ejemplo, porque la gente pide, y tiene hipertrofia leve. Entonces se va a hacer el electro y digo, pará, mirá el electropatológico. Me llama, me dice, vamos a hacerle un strain. Pensé, digo, bueno, está bien, lo acompañan en este proceso de desintoxicación que está haciendo, le hacemos el strain, y lo que tiene es un strain que bastante, como lo hice yo, como Tontec por Speckle Tracker por Tontec, y tiene un strain bastante característico, -10. Llego, mira, esa pastilla me gusta que estás consumiendo, y fuimos a la resonancia, era un kilotórax a todo esto. Primero un centello negativo, que le gusta a Franco los centellos, y digo, pero esto, pará, no, la TTR no es, o si es... entonces hacemos la resonancia, simplemente, está notable por ahí, que creó esta secuencia que en realidad usamos para congénito, pero está lleno de linfa, para ver enteropatía perdedora de proteínas en los Fontan, vean que está lleno de linfa, solo para que me crean, y ven el cine, que es imágenes en el eco, unas aurículas no grandes, un poquito de hipertrofia, yo no hubiese dicho esto, pero un poquito de hipertrofia tiene, es cierto, aumento del espesor, y con este ecocardiograma, con este cine que simula el ecocardiograma, realmente Fabián estuvo muy bien, entonces el volumen extracelular del 41%, pero claro, cuando adquiero el volumen a los 15 minutos ya había visto ese realce, y este realce, estamos todos de acuerdo que no puede ser otra cosa en la historia de la humanidad que no sea una amiloidosis, ¿no? Su endocárdico, difuso, infiltra todo. Entonces el paciente tiene una amiloidosis que se presentó en forma típica y estuvo bien pedida la resonancia porque el paciente no teníamos un diagnóstico. Entonces tiene un mieloma múltiple, me olvidé ese pequeño detalle, se hizo diagnóstico de mieloma múltiple por cadenas livianas, exageradamente aumentada, el paciente está con triple plan, con Valcade y los otros planes característicos, y bueno, por ahora tiene buena evolución hasta hace un par de semanas, y en algún momento capaz que es un paciente de 49 años, terminará con trasplante. Pero bueno, cumplimos con la misión cardiológica, que el paciente tiene diagnóstico de amiloidosis, ahora está con los hematólogos. Este paciente que tiene muchos años, pero me acompañó en la formación, ingresó por 5, pero en el hospital de clínica fue esto, sin prodromo, yo ni sabía que existía el MOGE, porque realmente lo leí hace 2018, 19, no en 2016, pero bueno, tenía una hipertrófica, le hice el eco, estaba un poco hipertrófico, la aurícula grande, no tenía mucho diagnóstico en realidad, pero solo el corazón lo interrogó, solo afectación del corazón. Una FA, trastorno severo, la FA para los que hacemos imágenes es horrible, porque nos limita mucho la secuencia. Bueno, le muestro la resonancia, no se ve que tenía, le muestro la resonancia y tiene un realce todo parchado, vieron que tiene un aumento del espesor, con aurículas grandes. Yo realmente no había visto mucha sarcoidosis, planteé 3 o 4, seguramente 2, 3 bolazos, que no me acuerdo, pero lo que planteé entre ellas fue una sarcoidosis, por eso lo publicamos, y por eso está la flechita, porque lo llevamos a un congreso, creo, y lo que tiene es una sarcoidosis, lo sigue el que ahora es el grado 5 que hacía autoinmunes de nefrología, Ricardo, y se inició prednisona, se le implantó un cardiofibrilador, y sé que hasta el 2021 o 2022 andaba bien, le perdí un poco el rastro, pero bueno, viendo en imágenes, es el gran imitador. Después de esto aprendí mucho de sarcoidosis, y no sé si las veo porque hago sobrediagnóstico o justo me toca verlas, pero realmente no podemos olvidarnos de ellas nunca.
Este paciente, como usted dice, ¿por qué le hiciste una resonancia? 26 años, un hermano, muerte súbita, imposible saber por qué murió, era del interior, bueno, esto nos pasa a los médicos, parece, no es redondo el paciente. Y tenía un ecocardiograma y dice, tiene miocardiopatía hipertrófica. Alguien dice, bueno, pidamos genética, pero bueno, primero vamos a hacer un diagnóstico, tiene el eco bastante compatible, pues, pero he visto enfermedad, tiene 26 años, capaz tiene un Danon, porque hipertrofia, yo qué sé, capaz tiene otra cosa. Antes de pedirle test genéticos, vamos a hacer un diagnóstico bastante sugestivo del cine, pero vamos al realce y tiene un realce septal muy grosero. Y este paciente, yo no me deja ninguna duda que no tengo que hacer la genética, puedo pedirle por alguna razón humanitaria, pero lo que tiene es una miocardiopatía hipertrófica, sin lugar a duda, no realizamos, tiene un implante cardiofreador y 2 meses después que le pusimos el cardiofreador en prevención primaria, lo chocó en forma apropiada. Este paciente está bien, hasta ahora lo sigo yo. El último paciente, 25 años, joven, vino con esto y este electrocardiograma, que hipertrofia ventricular izquierda, con trastorno severo de la repolarización, síncope, le hago el eco y está danteco como parece. No muestro las imágenes por un tema de tiempo, pero muestro el strain, vieron que tiene la característica bandera de Japón, yo qué sé, en el Apex se movía mejor, es grosero lo que tiene. Bueno, le hago corta, se la hago corta, hicimos una resonancia y lo que encontramos en la resonancia es esta hipertrofia, bastante asimétrica. En un momento antes del realce pensé que tenía una hipertrófica, después cuando hago el realce es obvio que no tiene hipertrofia, es obvio que tiene un realce subendocárdico difuso que respeta el septum. Esto estratégicamente, si vas a... Después vinieron los electrofisiólogos, que son los iluminados, que no sé, juegan con nuestra ignorancia, me dicen, pero tiene un wall, pero yo no me di cuenta. Bueno, tenía una preexcitación, y bueno, después hasta el portero dijo que tenía le pedimos la genética, y lo que tenía era una mutación de el AMP2 y tenía una enfermedad de Danon, este paciente, y me acordé de ese paper que me marcó un poco la carrera de 2010, y ahí dice que tiene su endocárdico difuso y respeta el septum en la tabla. Y es el único paper que lo dice, para el resto en realidad respeta el septum nomás. Así que bueno, en homenaje a ese paper, y tiene, lo nombro acá. Esta paciente tenía una mutación, esta paciente falleció, se le colocó un cardiofriador y falleció en tormenta eléctrica, esperando un trasplante. Y bueno, el último caso que me despido, me encanta contar casos, pero este casito, que un paciente mío que lo sigo, en realidad es trabajador de la salud, como trabajador de la salud que es, no se controla, dignifica nuestra profesión, 45 años, hipertenso, severo, cuando lo recibo tenía hipertensión de enfermedad renal crónica, estadio 4, con hipertrofia severa. Dije, bueno, aumenta el espesor y enfermedad renal, joven, tendrá un Fabry, yo qué sé. Le hago el strain, nada, caído en forma difusa, digo, bueno, me estaré comiendo el inferior lateral, será avanzado, tal. Son los casos que hay que hacer resonancia, básicamente, ¿no? Me deja dudas. Y lo que encontré, además, bueno, acá está la hipertrofia, pues, muy mostrando, no tiene edema, los T1 mapping un poquito aumentado, todo poquito para la grosería del paciente. Y lo que tiene, no sé si llega, tiene en el músculo papilar, no sé si se ve ahí, quiero agarrarlo porque estoy apurado. Acá, ahí se ve blanquito en el músculo papilar, pero anterolateral. Sí, bueno, está anterolateral, inferolateral, es un Fabry, dije. Acá, digo, le pedí el test de la gota y después le hice el estudio genético y obviamente no era un Fabry, ¿no? Le hice todo el panel genético, digo, ¿qué tiene este paciente? Bueno, lo agarraron los nefrólogos que estudian muchísimo, trabajo en una institución de referencia en nefrología, básicamente tenían un hiperaldosteronismo, pero era secundario a una enfermedad tubular rara, genética, y tiene hipertrofia severa, y ahora lo tengo con 8 antihipertensivos, y lo que tiene es una cardiopatía hipertensiva, que no estoy acostumbrado a verla en esta forma de dimensión, y ahora está en plan de trasplante reno cardíaco, que en Uruguay es complejo, pero está bueno, entró en el regular que trabaja Franco, en módulo pretrasplante. Lo que tiene es una cardiopatía hipertensiva. A mí me ayudó muchísimo, porque con la relación aquí poquito para tanta enfermedad, y bueno, si bien obviamente la hipertensión no tiene fibrosis, en teoría, tiene tan poquito que cuajó, pero realmente pensé en algún momento que tuviera algo más raro, y es la utilidad de la resonancia. Tampoco está el misterio, es esto que ven, fibrosis, no fibrosis, T1 mapping. Los T1 mapping hay que tener mucho cuidado, he cometido errores, porque nada, no importa, pero cesalla, móvil y según la frecuencia cardíaca, no es tan fácil en la cotidianidad.
Y para terminar, les agradezco siempre, yo que me encanta la imagen, a todos nos encanta la imagen, pero la imagen por sí sola no es nada, si no le damos un contexto genérico, clínico, profundo, no sabemos qué deporte da la carga, si es simétrica, no simétrica, analizamos las imágenes en un contexto, yo estoy en un laboratorio, no puede ser que me lleven 3 datos locos y quieren que haga la magia con eso, soy clínico, imagenólogo con un perfil clínico, si no, ni me divierto. Y siempre pensar que esto unido a la genética, seguir los patrones son muy importantes, pero siempre volver al sistema Mojes, o sea, volver a interrogar, a ver el electrocardiograma, independientemente que pueda haber algún matiz, mostrárselo a alguien que sepa, y bueno, creo que las fenocopias no son un misterio, que la tecnología nos ayuda mucho, que hemos aprendido mucho, pero todos los días tenemos desafíos y tendría más pacientes para compartir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias sobre todo por acortar los tiempos. Sé que la presentación era más larga y sé que hablaste lo más rápido posible, así que gracias por eso. Ahora vamos a seguir con el doctor Juan Pablo Costabel. Con una particularidad, Juan Pablo tuvo un pequeño percance, le cambiaron el vuelo y en este momento está volando, así que la charla va a ser grabada. Le quiero agradecer porque tuvo la gentileza, anoche le estuve rompiendo bastante los cocos para que nos enviara la charla y la verdad que quería destacar ese detalle, Juan Pablo. Así que le voy a pedir a Emanuel, que es el que sigue la charla, que cuando quiera nomás le dé play. Juan Pablo es jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y nos va a hablar de las terapias modificadoras de la enfermedad, el estado actual, el presente y el futuro. Así que, Manuel, cuando tú quieras. Está muteado. Pero no se escucha el audio. No ¿No sé se si deberás escucha? desmutearte vos, capaz. A ver. Primero que A ver. Ahí está. cuando hablamos... Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias a las autoridades de la Sociedad Interamericana de Cardiología y en especial a los miembros del Consejo de Cardiomiopatías de la sociedad por invitarme a participar de esta excelente reunión de expertos y amigos. Mi tema particularmente tiene que ver con el tratamiento específico de la cardiopatía amiloidótica. Y hay algunos conceptos que son interesantes de conocer cuando uno habla de tratamiento específico. Primero que cuando hablamos de cardiopatía amiloidótica por transtirretina, lo que entendemos es que es producto de que esa molécula TTR con 4 monómeros se disocia por algún motivo, ya sea porque hay una alteración hereditaria o porque hay una alteración en el medio ambiente celular que favorece la disociación, y esa disociación tiende a la formación de fibrillas y la acumulación a nivel del intersticio. Un concepto importante a la hora de entender el tratamiento específico es que hay un depósito continuo, pero también hay un clearance continuo. Definitivamente el depósito es mucho mayor que el clearance y eso termina haciendo que los depósitos normalmente, naturalmente, vayan creciendo. Y esto pasa tanto para la transtirretina como para las cadenas livianas cuando son generadas en exceso en las amiloidosis AL. El segundo concepto que tenemos que entender es que la toxicidad del daño que se produce por la acumulación tanto de TTR como de cadenas livianas tiene que ver, primero, inicial, con esa acumulación en el intersticio que altera la distensibilidad y genera falla principalmente diastólica. Pero en un segundo tiempo, y tiene que ver con el grado de acumulación de ese amiloide en la generación de radicales libres que generan una toxicidad directa sobre el miocito. Y ese concepto es importante porque a la hora de entender cuál es el momento para indicar tratamientos o para recibir tratamientos en el caso de los pacientes, hay que entender que por más que, como se ve en la línea roja de la curva, la acumulación de transtirretina es continua, la afectación desde el punto de vista clínico es un poco más tardía. Y probablemente tenga que ver con esto, con que la primera acumulación genera una falla que es diastólica y la segunda acumulación ya genera un tóxico directamente sobre el miocito que hace que la capacidad de retrotraer el efecto cuando iniciamos tratamiento sea mucho menor. Por eso ya Matthew Maurer, antes del 2019,
hablaba de la posibilidad de tener ventanas terapéuticas, cuándo era el mejor momento para iniciar tratamiento. Y parece que el mejor momento para iniciar tratamiento desde el punto de vista fisiopatológico tendría que ver cuando hay acumulación, pero no hay tanta toxicidad sobre la célula. Entonces yo reduzco esa acumulación y evito que se genere el daño del miocito. Específicamente, como dice la pregunta, ¿cómo los tratamos? Y bueno, más allá de que vamos a hablar cómo reduzco la producción de transtirretina, o en el caso de las cadenas livianas, cómo llego a lo mismo, hay que entender que ese tratamiento tiene que darse dentro de un marco de un tratamiento integral, donde vamos a tratar específicamente la producción del tóxico, pero también vamos a tratar de una manera distinta las arritmias cardíacas, el riesgo trombótico, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, y no de menor manera la afectación extracardíaca que impacta desde el punto de vista de morbi y mortalidad de nuestros pacientes. Es importante siempre recordar que la amiloidosis AL tiene tratamientos específicos y que esos tratamientos específicos hoy por hoy son bastante efectivos, con capacidades de remisión que superan el 80% de acuerdo a los esquemas terapéuticos. Pero como todos sabemos, estos tratamientos van a depender, para poder ser tolerados, de una capacidad cardíaca residual lo suficientemente buena como para tolerar estas drogas que tienen efectos en insuficiencia cardíaca y que tienen efectos en sobrecarga de volumen. Si vamos específicamente a la transtirretina, en el camino de la producción de la transtirretina entendemos que hay distintos potenciales objetivos terapéuticos, desde la reducción de la síntesis de la transtirretina, la estabilización de esa transtirretina para evitar que se disocie, y la degradación de las fibrillas cuando se depositan directamente en el tejido. La primera estrategia terapéutica que se exploró por una cuestión de sencillez y conocimiento fue la de los estabilizadores. Como ustedes conocen, tafamidis fue la primera molécula que buscó estabilizar, una molécula específicamente diseñada que tiene puntos de unión para mantener esos tetrámeros unidos. Tetrámeros unidos tanto en el caso de la transtirretina con alteraciones genéticas como en la transtirretina que no tiene alteraciones genéticas. Específicamente, el estudio ATTRACT demostró un cambio en la evolución de los pacientes cuando reciben estabilizadores, en este caso con tafamidis. Una reducción del 30% de la mortalidad, una reducción que necesitó cierto tiempo para poder ser evidenciada, lo cual es razonable, porque la droga lo que está haciendo es reducir el depósito y no degradando el depósito que ya tenía. En esos pacientes se necesitaron aproximadamente 8 pacientes, tratar 8 pacientes para reducir una mortalidad, lo cual desde el punto de vista estadístico es una droga muy efectiva. Lo que fue interesante en ATTRACT es que tafamidis no solamente demostró un cambio en la evolución de los pacientes en términos de mortalidad, sino que también lo que esperábamos es un cambio en la reducción de la morbilidad, expresado como reducción de hospitalizaciones. Y esas hospitalizaciones cardiovasculares son principalmente hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero también hay hospitalizaciones por arritmias y otros eventos cardiovasculares, lo cual es razonable en la evolución de la enfermedad amiloidótica. Y lo que fue, creo, aún más interesante para nuestros pacientes es que el tratamiento con estabilizadores cambia la evolución de la calidad de vida. No mejora la calidad de vida, pero sí el deterioro es completamente distinto en términos de velocidad de empeoramiento, si lo medimos en capacidad de caminata o si lo medimos en la percepción del paciente en el cuestionario de calidad de vida. Lo bueno en todo este contexto es que estas drogas, que son altamente específicas, diseñadas solamente para unirse en ese lugar y no teniendo otros sitios terapéuticos, tienen una tasa de eventos adversos que es casi nula. Entonces, ¿qué puede esperar el paciente cuando recibe tafamidis? No va a tener ningún síntoma adverso. Fíjense que en el estudio pivotal la tasa de eventos adversos en el grupo tafamidis fue menor que en el grupo placebo, cosa que rara vez vemos en los estudios clínicos. Hay algo que a los cardiólogos en general nos interesa mucho, que es ver cuánto de los efectos de la terapéutica pudieron tener que ver con el azar, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones relativamente chicas para lo que estamos acostumbrados. Y la prueba de concepto se garantiza cuando una droga similar, en este caso acoramidis, en una población muy similar tiene resultados extremadamente similares. Entonces le da solidez al concepto de estabilización, cambio de mortalidad, estabilización, cambios en calidad de vida, estabilización, cambios en hospitalizaciones. Así que
Los estabilizadores definitivamente funcionan y la prueba de concepto está dada tanto para tafamidis como para acoramidis. El próximo target terapéutico tuvo que ver con la supresión de la síntesis. Y la supresión de la síntesis vamos a ver que se puede hacer a dos niveles fundamentalmente al día de hoy. Uno es la reducción de la traducción del ARN mensajero en proteína, y eso se puede hacer a través de los silenciadores. Silenciar ese ARN mensajero para que no se exprese en proteína. Eso se puede hacer a través de moléculas que son ARN silenciadores, que llamamos hoy por hoy, que no son más que pequeñas moléculas de ARN, pero de doble cadena. Esa molécula, en este caso en el butricirán, va unido a un pequeño molécula de azúcar que tiene la capacidad de ser primer para que esta molécula que está dentro de una estructura lipídica tenga una altísima afinidad por la célula hepática. El mecanismo de acción tiene que ver con el ingreso de ese ARN silenciador. Ese ARN silenciador se va a disociar. Una de las moléculas de ARN va a servir para activar todas las enzimas degradadoras del ARN y va a permitir de esa manera unirse específicamente al ARN mensajero de la transtirretina y llevar con ese complejo a la degradación. En la práctica, la utilización de butricirán llevó a una reducción significativa. Fíjense, butricirán es una molécula que se administra de manera subcutánea cada 3 meses y ya después de la primera administración, a las 6 semanas, se logró una reducción de más del 70% de los niveles de transtirretina y con las subsecuentes dosis la reducción supera el 80%, lo cual es ligeramente in vivo superior al impacto que tiene desde el punto de vista de la estabilización los estabilizadores. Así que teníamos muchas esperanzas en que esto pueda lograr cambios desde el punto de vista clínico. Y así fue. El estudio Helios-B demostró una reducción en términos de mortalidad de cualquier causa de pacientes con cardiopatía melodiótica por transtirretina en un seguimiento similar al seguimiento de los estudios de los estabilizadores y con criterios de inclusión también similar a los de los estabilizadores. Sí se vio un cambio en la curva de evolución que impresiona ser relativamente anterior a lo que se veía con estabilizadores. Sin embargo, en términos de impacto estadístico, la reducción en términos de mortalidad es similar, 30% de reducción de la mortalidad. Sí, como se vio en los estabilizadores también, esa reducción de la mortalidad se vio en términos de reducción de muerte total y también en reducción de hospitalizaciones cardiovasculares. Como nos va a pasar a medida que los estudios vayan surgiendo, vamos a ver que parte de los pacientes van a tener terapéuticas competitivas, por decir así. Y así fue en Helios-B. Pacientes que tuvieron solamente tratamiento con butricirán y pacientes que además tenían tafamidis. Lo interesante es que el impacto del silenciador se vio en ambos grupos, es decir, que el efecto es independiente del tafamidis. Es difícil saber si por el número de pacientes si el efecto es aditivo, pero sí podemos decir que butricirán funciona, así como también decíamos que los estabilizadores funcionan. Una buena pregunta para la discusión será ¿cuándo utilizo cada uno? Y si podemos encontrar alguna señal que nos diga que la potencia pueda ser distinto. El segundo tipo de silenciadores tiene que ver con oligonucleótidos antisentido, que finalmente logran exactamente lo mismo. De vuelta con plásmido, de vuelta con primer. Acá la diferencia es que es una cadena muy chiquitita, como si fuese un micro ARN. La acción tiene más que ver en el núcleo que la acción que puede tener que ver con el citoplasma en el caso de los ARN silenciadores. Y el efecto dura ligeramente menos. Por eso es que este tipo de oligonucleótidos antisentido tiene que administrarse de manera mensual, como es en el caso del eplontersen, y no de manera trimestral o semestral, como puede pasar en el caso de butricirán. Fíjense que el efecto termina siendo el mismo. Eplontersen está corriendo el estudio CardioTransform, que probablemente en unos meses nos dirá cuál es el efecto en términos de eventos duros. Si fuésemos un poquito más profundo en la silenciación, podríamos silenciar directamente el ADN. La tecnología Cas9, a través de la molécula ya con nombre propio, Nexiuran, tiene la capacidad de identificar específicamente el ADN, el gen de la transtirretina, y activar nucleasas para noquear, degradar directamente ese segmento del gen y evitar de esa manera la capacidad de traducción hacia ARN mensajero.
Lo que tenemos hasta hoy en los estudios en fase 2 es que una sola administración de esta molécula logra una silenciación profunda, fíjense que supera de vuelta el 85-90%, y que ese efecto se sostiene por lo menos a los 24 meses de seguimiento que hasta la publicación de este trabajo tenían los pacientes. Es decir, desde el punto de vista del efecto, el noqueo parece ser efectivo. Desde el punto de vista clínico, ya tenemos información que nos dice que en los estudios en fase 2 el impacto en la estabilización de biomarcadores como NT-proBNP y troponina hace muy promisoria esta técnica, pero se está corriendo aún el estudio en fase 3 magnitud para poder ver los efectos de la droga en pacientes, en otro volumen de pacientes. Si fuésemos un poco hacia el otro extremo, que decíamos la degradación de esa transtirretina, tuvimos alguna información hace muchos años con la combinación de doxiciclina y ácido tauro urso desoxicólico. Hay algunos estudios de pequeño tamaño corriendo, la información que tenemos es en estudios animales que muestra cierto efecto en degradación, y sí hay mucha información en curso en relación a los anticuerpos antiamiloide, anticuerpos que al unirse específicamente a la transtirretina tienen la capacidad de activar el sistema inmunológico para producir una degradación sin generar un efecto inflamatorio en el resto del músculo. Los estudios en fase 2 han mostrado cambios estructurales y funcionales, y el estudio en fase 3 con depleters también está en curso. Lo particular de este tipo de moléculas es que requieren infusiones mensuales, lo cual lo hace un poco más complejo desde el punto de vista de la administración que los silenciadores, pero la expectativa es que retrograden la enfermedad, así que la herramienta terapéutica podría ser complementaria definitivamente a las estrategias terapéuticas que hasta ahora teníamos. Hay un punto subsecuente muy importante, que es esto que decíamos: la hipótesis de que tratar temprano tiene beneficios con respecto a tratar tardío ha sido ya comprobada. En el caso de los estabilizadores se puede ver el impacto en términos de mortalidad y morbilidad de acuerdo a la clase funcional y el estadio, que son cosas parecidas, pero no exactamente iguales. Fíjense, en clase funcional 3 la reducción no alcanzó la significancia estadística, probablemente por el N de pacientes. En clase funcional 2 la reducción fue superior, alrededor del 40%, y en clase funcional 1 la reducción fue superior al 65%. Y en términos clínicos, se pudo ver en la extensión de ATRAC cómo los pacientes que inicialmente recibieron tafamidis a lo largo del tiempo tuvieron la curva roja de evolución, mientras que los pacientes que inicialmente recibieron placebo, al pasar al estabilizador, tuvieron una mejoría con respecto a la curva esperada, pero nunca alcanzaron la curva de los pacientes tratados tempranamente. Es decir, refuerza el concepto de ser tratados tempranamente. Si vamos a la extensión del estudio Attribute con acoramidis, se puede ver exactamente lo mismo. Y si vamos a la información preliminar que tenemos con silenciadores, se puede ver exactamente lo mismo en términos de calidad de vida, tanto en pacientes con monoterapia como en terapia combinada. Según una estabilización en los pacientes que lo tienen desde el principio, una ligera mejoría en los pacientes que no lo venían recibiendo, pero nunca una igualación entre los dos grupos. La importancia del tratamiento temprano se puede resaltar incluso cuando tratamos pacientes en estadios iniciales, donde hay menor afectación miocárdica. Fíjense cómo la curva de evolución en los pacientes iniciados tempranos se diferencia completamente de los pacientes iniciados tardíos. Y si analizamos específicamente este grupo de pacientes, la estabilización que se logra es realmente interesante. Creo que el concepto puede ser incluso aún más reforzado cuando vemos la evolución de los pacientes en los distintos estudios que hasta ahora tenemos. La expectativa de vida en el grupo de tratamiento de los pacientes en tafamidis, 70%, 80% y más del 85% en el grupo Helios. Y eso tiene que ver con la característica de los pacientes que estamos tratando, el momento en que iniciamos el tratamiento y cómo hacemos diagnósticos. En la vida real, el iniciar pacientes en etapas tempranas con tratamientos específicos logra una expectativa de vida casi similar a la expectativa de vida que tienen los pacientes para la misma edad y sexo sin enfermedad. Para concluir, creo que el desafío en cardiopatía amiloidótica por transtirretina es definitivamente hacer el diagnóstico temprano, aunque no es el foco de mi charla,
para lograr un tratamiento específico de acuerdo a las características de cada paciente, con toda la información que tenemos y vamos a tener en los próximos años. Y de nuevo reforzar el concepto de tratamiento integral de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Pablo. Vamos a seguir con la charla. Le damos la palabra a Josefina Parodi para presentar y seguir adelante con el webinar. Perfecto, vamos a presentar la última charla de hoy. La doctora Carolina Alba, cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, que trabaja en Toronto General Hospital, nos va a hablar sobre más allá del diagnóstico, acompañando la evolución del paciente con cardiopatía amiloide. Posterior a esta última charla, pasaremos a las preguntas a los panelistas y, bueno, y por supuesto a los disertantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No recuerdo cómo hay que, habitualmente no uso Zoom, uso Teams y no, acá está, perdón, perdón. ¿Viene bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la SEAC y al Comité de Cardiomiopatías por invitarme a participar de este webinar. Hasta ahora he aprendido muchísimo, ha estado súper interesante. En esta charla vamos a hablar un poquito de las cosas que no se hablan habitualmente en amiloidosis, ya que la atención está en el diagnóstico y en las nuevas medidas terapéuticas, pero hay conceptos importantes los cuales no nos tenemos que olvidar. No tengo ningún conflicto de interés. Específicamente voy a hablar del pronóstico y de otras medidas terapéuticas, concentrándonos en las terapias tradicionales en insuficiencia cardíaca, en el tratamiento de arritmias y en terapias avanzadas, incluyendo el trasplante de corazón y los dispositivos de asistencia ventricular. Como ya dijo el doctor Costabel, hace más o menos unos 10 años la amiloidosis cardíaca tipo TTR representaba una enfermedad sin tratamiento efectivo, con pronóstico muy pobre. Habitualmente se citaba una sobrevida media de menos de 3 años en los pacientes con este tipo de amiloidosis. Hoy la amiloidosis cardíaca es una enfermedad con tratamiento efectivo, con múltiples opciones terapéuticas. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es que se dice que la sobrevida promedio de todos los pacientes que se presentan, o sea, del grupo de pacientes que se presentan con amiloidosis cardíaca tipo TTR, es de mayor del 80% a los 2 años, en base a estos estudios randomizados, incluyendo la evaluación del efecto de tafimidis y vutrisiran. En estudios observacionales más recientes se ha observado que la sobrevida es inclusive mayor, con una sobrevida promedio de aproximadamente el 90% de los 2 años en aquellos pacientes que presentan enfermedades modificadoras del tratamiento. Como dijo el doctor Costabel, la principal inferencia de estos resultados o explicación de que por qué en estudios observacionales se ven mejor pronóstico que en estudios randomizados, lo cual habitualmente es lo opuesto, es debido a que la enfermedad se ha reconocido muchísimo más en medio, ya sea cardiólogos, nefrólogos, neurólogos. El diagnóstico está siendo muchísimo más precoz, lo que tiene un impacto significativo en el pronóstico. Para definir el pronóstico en base a las características de cada paciente, existen ciertos modelos muy sencillos en base a la presencia de biomarcadores. Un modelo que ha recibido diferentes nombres y diferentes autores lo han validado de diferentes formas, se basa en el uso de troponinas y BNP para definir el riesgo de muerte. Se divide a los pacientes en 3 grupos: aquellos que presentan troponinas o BNP elevados, o troponinas o BNP bajos, y aquellos pacientes que presentan uno o el otro elevado. Esto es un modelo muy sencillo, pero se puede observar en este y en otros estudios similares cómo se dividen claramente estos 3 grupos. Estos marcadores se han medido al inicio del periodo de observación, y se ve que aquellos pacientes que presentan una troponinas o BNP bajo tienen un pronóstico mucho mejor que el promedio de 90%, siendo 95% los 2 años, pero aquellos pacientes que presentan troponina y BNP elevados tienen un pronóstico extremadamente inferior, siendo 55% los 2 años. Otro modelo muy parecido, en vez de combinar el BNP con las troponinas, se combina el BNP con la función renal. En este específico modelo se define una función renal como una fracción
una fracción de clearance glomerular menor de 45 mililitros por minuto, se observa que aquellos pacientes que tienen un BNP elevado y una fracción de filtración renal disminuida, la sobrevida aproximadamente a los 2 años fue el 65%. Otros estudios han observado que pacientes con, aparte de usar los biomarcadores, que es este primer cuadro con líneas azules que utiliza la fracción glomerular y las troponinas, otros estudios han observado que la capacidad funcional con la Neurohealth Association puede también distinguir pronóstico a aquellos pacientes que se encuentran severamente sintomáticos, tienen peor pronóstico. Y una de las cosas importantes que quiero resaltar también acá es que la S-cintografía, que es una de las principales medidas diagnósticas en pacientes con amiloidosis cardíaca tipo TTR, no presenta valor pronóstico. Obviamente es súper importante para el diagnóstico, pero no ayuda mucho a diferenciar si nuestro paciente va a evolucionar bien o mal. Algo importante que también ya lo mencionó el doctor López, es que la resonancia magnética sí ayuda al pronóstico y aquellos pacientes que tienen una cantidad severa de gadolinio, de realce tardío de gadolinio, presentan un pronóstico bastante desfavorable, con una sobrevida aproximadamente del 70% a los 2 años. Obviamente todos estos son marcadores que se han evaluado en formas aisladas, no se ha combinado todos estos marcadores debido a la poca prevalencia de esta enfermedad, lo cual la gran mayoría de estos estudios vienen de poblaciones pequeñas en el que solo definen la utilización de uno de estos biomarcadores o marcadores pronósticos. Lo que es importante también entender es que las medidas terapéuticas modificadoras de la enfermedad mejoran la sobrevida de estos pacientes, y estudios de subgrupos que han tratado de investigar si el efecto de estas medidas terapéuticas está basado al pronóstico o a la severidad de la enfermedad al momento de la presentación han demostrado que el beneficio de estas terapias es consistente independientemente del riesgo, lo cual, con esto quiero decir que estas medidas deben ser usadas tanto en pacientes con enfermedad leve como en pacientes con enfermedad grave, debido a que tienen un impacto en la mortalidad similar. Ahora, cambiando a los tratamientos adyuvantes, así lo definí solo para buscar una palabra, y a las terapias avanzadas. Algo muy importante es que las recomendaciones de las guías europeas de insuficiencia cardíaca describen en brevedad recomendaciones en el tratamiento de la amiloidosis cardíaca. Específicamente hacen hincapié en el uso de diuréticos, pero algo muy importante es que incitan a interrumpir el tratamiento con beta bloqueantes e inhibidores de la ECA. Lo mismo pasa con las guías americanas, en el cual dicen que estas dos terapias, que son muy efectivas en pacientes con insuficiencia cardíaca, deben ser usadas con cuidado, o incluso en el caso de beta bloqueos deben ser interrumpidas. Vamos a repasar un poquito la evidencia de lo que está pasando actualmente. En realidad, algunos estudios, este es un estudio multinacional que incluye 18 centros de Europa, Asia y América del Sur, aproximadamente 800 pacientes incluidos, y evalúa el uso de diferentes medidas terapéuticas clásicas en insuficiencia cardíaca, como son los beta bloqueantes, los inhibidores de la ECA y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Se ve en estos gráficos específicamente que la proporción de pacientes usando beta bloqueantes con amiloidosis cardíaca tipo TTR ha aumentado en el transcurso de los años. Lo mismo ha sucedido con el uso de inhibidores de la ECA.
lo cual esta es otra forma de presentarlo, pero lo que quiero remarcar acá es que los pacientes que no tenían ninguna prescripción de medicación de la insuficiencia cardíaca antes del 2016 eran aproximadamente el 45%, y esto ha disminuido al 19% después del 2021, lo cual quiere decir que estas guías no han tenido una repercusión marcada en la comunidad médica. Estas guías citan estos estudios. Este es un estudio en el que demuestra que los beta bloqueantes o los inhibidores de la ECA no tienen mejoría en el pronóstico de la enfermedad en pacientes con amiloidosis cardíaca, y estos estudios los categorizó también a los pacientes de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y se vio que no existía un beneficio muy marcado, excepto por el uso de beta bloqueantes en aquellos pacientes que tenían una fracción, no, perdón, en este estudio demostraron que no estaban asociados a beneficio. Un metaanálisis también, incluyendo categorizando a los pacientes de acuerdo a la fracción de eyección más alta o más baja del 40%, observó exactamente los mismos resultados en el caso de los beta bloqueantes. Importante en estos estudios incluidos en este metaanálisis, el 26% de estos pacientes, el beta bloqueante fue interrumpido. Sin embargo, un estudio más reciente que es un estudio observacional del Reino Unido, que involucra a 2.371 pacientes con amiloidosis cardíaca tipo TTR, evaluó el beneficio en mortalidad de los beta bloqueantes, inhibidores de la ECA y de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Este estudio lo que observa es que los beta bloqueantes están asociados a una disminución significativa de la mortalidad en pacientes que presentan una fracción de eyección del 40%. También observaron que los inhibidores de la ECA no se asocian a un aumento de la sobrevida o disminución de la mortalidad en la población general de estos pacientes o cuando se los subdivide de acuerdo a la fracción de eyección. Y algo muy importante es que los antagonistas del receptor de mineralocorticoides sí demostraron un beneficio en la población general que se sostiene en base a la separación por la fracción de eyección en los diferentes subgrupos. Otros terapéuticas más modernas, como el soy glucose cotransport 2 inhibitors, en este metaanálisis se demostró el uso de esta terapia se asocia a una disminución marcada de la mortalidad, y en un estudio más reciente que incluyó solo pacientes con fibrilación auricular y amiloidosis cardíaca tipo TTR, se observó que estaba asociado a disminución de diferentes outcomes relacionados con arritmias, como la necesidad de cardioversión eléctrica o la necesidad de marcapasos o de presentarse con bloqueo AV completo. Inclusive, obviamente, también demostró una disminución de la mortalidad y de la hospitalización en estos pacientes que presentan fibrilación auricular, que puede ser entendido como una amiloidosis cardíaca más avanzada. Otro estudio súper reciente que demostró que el glucagon-like peptide 1 receptor antagonist también está asociado con una disminución del riesgo en general, con una disminución marcada de la mortalidad, de las descompensaciones por insuficiencia cardíaca, una disminución del riesgo de ACV y una disminución de la hospitalización en general. Algunas palabras en base a la presencia de arritmias que tienen ciertas peculiaridades en estos pacientes. La fibrilación auricular en amiloidosis es muy frecuente, se presenta aproximadamente en 50% al momento del diagnóstico, y un 25% adicional va a desarrollar fibrilación auricular en los próximos 3 años durante el seguimiento. No son bien toleradas debido a la cardiopatía restrictiva que presentan estos pacientes. En general se asocia a peor pronóstico, ya que refleja una mayor compromiso por la enfermedad.
La anticoagulación es fundamental. Esto es algo que todas las guías repiten. El 67% al momento del diagnóstico o de presentarse con fibrilación auricular presenta contraste espontáneo en la aurícula izquierda, y el 28% se puede ver un coágulo. En forma concomitante, el 35 al 50% pueden presentar un trombo en el ventrículo izquierdo. Está recomendado anticoagular a estos pacientes independientemente de cualquier riesgo utilizado para evaluar el riesgo de stroke, como por ejemplo el CHA2DS2 score. En pacientes que tienen intolerancia a la anticoagulación, algunos pacientes pueden presentar amiloidosis del aparato digestivo y un incremento en el riesgo de sangrado. Se han hecho estudios de casos en los cuales han tolerado muy bien la ligación de la orejuela de la aurícula izquierda y con un riesgo de eventos o efectos adversos y un riesgo de accidentes cerebrovasculares similares a aquellos pacientes que no tienen amiloidosis cardíaca. Otro dato importante, obviamente, que esto es un concepto general, pero aquellos pacientes con fibrilación auricular debe tener un tratamiento de todas las otras causas que exacerben que aumenten la frecuencia cardíaca, como corregir la anemia, que se puede presentar en estos pacientes como una comorbilidad muy frecuente. Tratar de lograr que la frecuencia cardíaca baje a menos de 110 latidos por minuto. El uso de dioxina es controversial debido a que estudios muy antiguos y anecdóticos refirieron que la proteína amiloide tiene una afinidad especial por la dioxina, lo cual puede aumentar su toxicidad. En algunos casos, ya sea amiloidosis TTR o AL, se ha utilizado, pero hay que tener un monitoreo muy cercano, probablemente siguiendo los niveles sanguíneos y tratando de no llegar a niveles muy altos, en general tener niveles bajos. Existen casos en los que han procedido a la ablación. Obviamente la contraindicación para proceder con la ablación sería una aurícula izquierda muy dilatada, entonces habitualmente se presentan en casos tempranos y tiene una tasa de éxito del 75% al año o del 60% a los 3 años. Otra arritmia que es muy frecuente es el bloqueo AB, que se puede presentar entre el 40 y 50% de los pacientes, más frecuente en la cardiopatía TTR que la AL, y en el 20% de los casos los pacientes van a requerir un marcapasos, o sea que es bastante frecuente. Esto es un estudio pequeño, observacional, que siguió a los pacientes por 39 meses, pero algo que llama mucho la atención es que el marcapasos no se asocia con aumento de la mortalidad o no se presenta como un factor pronóstico, digamos que sería como mala suerte que el paciente justo tuvo mayor depósito de amiloide en el nódulo AB, pero requiere marcapasos, pero no tiene implicancia pronóstica. Lo que sí, si el paciente presenta cualquier bloqueo de rama, ya sea bloqueo de rama izquierda o derecha, el riesgo de mortalidad es significativamente elevado y se cree que esto es porque representa un compromiso mayor del ventrículo izquierdo y del derecho. Arritmias ventriculares son frecuentes, afectando el 20% de los pacientes con amiloidosis cardíaca en base a la utilización del Holter, que ha demostrado taquicardias ventriculares no sostenidas. Sí, el antiarrítmico de elección, como en todos los casos, es la amiodarona. Y hay acá estudios de casos o series de casos que han demostrado que la ablación de la taquicardia ventricular puede ser una medida efectiva. El desfibrilador implantable es controversial, si bien obviamente las indicaciones de prevención primaria y secundaria son exactamente iguales que la cardiopatía no isquémica. Hay pocos estudios observacionales que demuestran un beneficio en la sobrevida, y la gran mayoría de los episodios de muerte súbita se creen que son debido a bradiarritmias en el caso de pacientes con amiloidosis cardíaca. Un estudio de la Base Nacional de Registro de Estados Unidos, que incluyó pacientes entre el 2010 y el 2015, comparó pacientes con
amiloidosis cardíaca versus pacientes con cardiopatía no isquémica, observó que aquellos pacientes que tenían amiloidosis cardíaca y recibían un desfibrilador, la mortalidad era significativamente mayor que en aquellos pacientes con cardiopatía no isquémica que también eran tratados con desfibrilador. Lo cual es uno de los estudios más citados para enfatizar de que hay que tratar de predecir el pronóstico de nuestros pacientes con amiloidosis cardíaca, y si la sobrevida es menor de un año, el desfibrilador no estaría indicado. Solo unas palabras muy cortas de terapias avanzadas, es que gracias a los avances en el tratamiento, se ve, esto es un reporte del UNOS, que es la base de datos de trasplante de Estados Unidos. Se ha notado que el número de pacientes en la lista y trasplantados con cualquier tipo de amiloidosis ha aumentado de forma significativa, casi triplicado en los últimos, en los últimos 10 años. Esto es gracias al tratamiento efectivo de esta patología. Lo importante también es que la sobrevida post-trasplante en pacientes con amiloidosis cardíaca que han sido seleccionados como candidatos para el trasplante es igual a otros candidatos con miocardiopatía dilatada no isquémica o restrictiva. En un estudio muy pequeño se observó también que ya sea pacientes que presentaban amiloidosis cardíaca tipo TTR o AL, que recibían múltiples órganos o no, la sobrevida era muy similar a aquellos pacientes que eran trasplantados por otro tipo de cardiomiopatía. Obviamente estos pacientes son muy selectivos. La amiloidosis cardíaca, en general presentan amiloidosis cardíaca aislada, suelen ser más jóvenes y con pocas comórbidas de otro tipo. En el caso de pacientes trasplantados que tenían TTR, a los 4 años el 50% de estos pacientes tenían evidencia de TTR extracardíaca progresiva, por lo cual es muy importante el uso de terapias modificadoras de la enfermedad post-trasplante, los cuales pueden ser utilizados en forma segura. La selección para la candidatura para trasplante es exactamente igual a cualquier otra patología que afecta a múltiples órganos. En el caso de la amiloidosis, las enfermedades o las comórbidas o las enfermedades extracardíacas de la amiloidosis más marcadas sería la presencia de síndrome nefrótico, la presencia de fragilidad con pérdida muscular y el bajo índice de masa corporal, la amiloidosis hepática con signos de insuficiencia hepática, la disfunción autonómica grave con retención urinaria o hipotensión ortostática marcada con múltiples síncopes, el síndrome del túnel carpiano, la rotura del tendón del bíceps que representan amiloidosis avanzadas, y la ausencia de respuesta a la quimioterapia, eso en pacientes con cardiopatía AL sería una contraindicación para el trasplante. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda tienen una utilización muchísimo más limitada por el fenotipo de cardiopatía con un ventrículo derecho muy pequeño, y el problema también es que existe un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal si los pacientes presentan amiloidosis del aparato digestivo. Entonces, para terminar, los mensajes para llevarse a la casa son que el pronóstico ha mejorado significativamente en pacientes con amiloidosis cardíaca tipo TTR debido a las nuevas medidas terapéuticas. Hay una alta incidencia de bradiarritmias y fibrilación auricular con muy alto riesgo tromboembólico, por lo cual estos pacientes deben ser anticoagulados a la primera muestra. 1 en 5 pacientes necesitan marcapasos y eso hace que por ahí no toleren betabloqueantes. La sobrevida está limitada en pacientes con arritmias ventriculares, pero habitualmente aquellos pacientes que presentan arritmias ventriculares suelen tener un peor pronóstico en base a la enfermedad, por lo cual el uso del desfibrilador no estaría recomendado como sin mirar la sobrevida del paciente. 1 en 4 pacientes no toleran betabloqueantes o inhibidores de la ECA, y su impacto beneficioso en la sobrevida es controversial. No creo que esté perdida la batalla con el uso de betabloqueantes e inhibidores de la ECA, sino hay que usarlo mirando el perfil del paciente.
Obviamente los diuréticos nuevos y los inhibidores del GLP-1 pueden reducir la mortalidad. Más pacientes van a ser sometidos al trasplante, estamos preparados nosotros para recibirlos y la selección es similar a cualquier paciente con enfermedades multisistémicas. Y con esto le doy muchísimas gracias de vuelta al comité y termino. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente fue un placer escuchar las 4 charlas de los disertantes, todas de excelente calidad, son médicos muy reconocidos en toda Latinoamérica, y eso es lo que nos une en esta charla de hoy, que podemos escuchar voces de todos lados y no solamente de nuestro propio país, que esto realmente creo que nos suma muchísimo. Realmente las 4 charlas fueron excelentes, pero tenemos no demasiado tiempo, así que vamos a darle prioridad a las preguntas a los panelistas para que todos participemos y posteriormente... nada, si quieren, por supuesto, también la idea es que pueden opinar los disertantes. Voy a empezar con una primera pregunta. Estas las planteamos nosotros con los coordinadores, pero luego, si hay tiempo, haremos algunas preguntas del público que está conectado a esta hora. Voy a empezar con el doctor Enrique Berrios Bárcenas, que sé que tiene muchísima experiencia porque tiene mucho volumen de pacientes en el instituto donde trabaja en México. Y bajo ese contexto quería preguntarte, Enrique, si imagino que tienen ya pacientes con terapias modificadoras de la enfermedad, o sea que en la vida real están pudiendo acceder a un cierto volumen de pacientes que ya pueden darles terapias que modifiquen el cuadro clínico, como nos contó bien el doctor Costabel. Y en ese caso, en la vida real, más allá de lo que dicen los trials, ¿qué marcadores utilizan para monitorear el seguimiento de estos pacientes? Es decir, para monitorear la respuesta. NT-proBNP, troponina, o test de caminata, solamente la clínica, o por el contrario, si usan algo de imágenes, y después podemos linkear que respondan esto la gente que hace imágenes, entendiendo que quizás el día de mañana existe la opción soñadora de tener terapias combinadas en pacientes que no tienen una buena respuesta. O sea, ¿cómo hacemos para monitorearlos, para entender que hay algún paciente que no está respondiendo? Gracias, Josefina. Y creo yo que es una pregunta muy pertinente en la era en donde ya estamos tratando a muchos pacientes con estas enfermedades. Quizás el punto básico que debemos tener en cuenta cuando vemos el seguimiento de los pacientes con amiloidosis cardíaca, tanto transtiretina como AL, es que una vez se inicia el tratamiento modificador, el principal factor que determina el pronóstico es la congestión y por lo tanto debes mantener lo más seco posible a ese paciente. El error que comúnmente se puede producir es que algunos médicos disminuyen los diuréticos o quitan los diuréticos. Así que nosotros, para seguimiento de los pacientes, el primer punto, además de la evaluación clínica habitual, es evaluar la congestión y nosotros la evaluamos con biomarcadores, NT-proBNP, troponina, ICA 125 y con ultrasonido. Y eso es lo que determina la disminución o mantenimiento de los diuréticos. En mi clínica nunca se suspenden diuréticos, siempre mantenemos una dosis de diuréticos porque los pacientes tienden a congestionarse con el tiempo. Existen ya algunos estudios que tanto esto como la caminata de 6 minutos, que tendrá que ver con la congestión, aunque esta segunda puede también estar modificada por la polineuropatía, son los principales marcadores de seguimiento. Así que una vez tratas al paciente de forma adecuada, tienes un tratamiento tanto de dispositivos, de arritmias, de falla cardíaca y un tratamiento modificador, evaluar la congestión con métodos que sean fidedignos y reproducibles es la mejor estrategia. Espectacular, Enrique, muchas gracias. Imagino que SGLT2 también lo mantienen en todos los pacientes, en este mismo sentido, como bien nos mostró Carolina. ¿Querés continuar, Franco, con alguna de las preguntas a los médicos de imágenes? Sí, en realidad es para el doctor Mariano Stofani y Carlos Guamán, ambos excelentes imagenólogos. Le quiero preguntar, les voy a tirar dos preguntas por temas de tiempo y ustedes se las dividen ahí. Una es el valor que le dan al volumen extracelular en el seguimiento, o si le encuentra un valor en el seguimiento o en la terapia, en la respuesta a la terapia. Y la otra es, ¿hay algún protocolo, hay algún alemán, hay otro trabajo brasileño también, donde ellos lograron diagnóstico con resonancia magnética y cadenas en pacientes con realce típico tardío sin pasar por el centellograma con una sensibilidad y una especificidad bastante buena? Si tienen experiencia en eso y qué opinan de eso, el SB por un lado en seguimiento y el diagnóstico
solo con resonancia en pacientes con realce tardío típico y obviamente cadenas negativas. Empiezo yo. Arranqué. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, justo primero que nada, felicito por las charlas, muy buenas charlas, la verdad que muy completa y uno siempre saca información nueva de todo este tema que está tan en boga, está muy bien, y gracias por la invitación. Y muy buenas las preguntas que hiciste recién, la verdad que son cosas que estuvimos discutiendo hace poquito, por qué tanta importancia por ahí para el centello y no tanta la resonancia, que la combinación de resonancia con cadenas ligeras también es bastante buena según algunos trabajos y demás. Yo creo puntualmente, y yo me dedico a hacer mucha resonancia y no hago medicina nuclear, creo que la resonancia muchas veces podemos prescindir de hacer una resonancia en estos pacientes. Y puntualmente creo que el problema de la resonancia es que el patrón de la amiloidosis no siempre es el patrón típico. En un porcentaje muy alto de pacientes tenemos fibrosis en parche o tenemos una fibrosis que no es ese tipo de pool sanguíneo mal atenuado, con poca intensidad y el miocardio sucio, el patrón es cebra o su endocardio, el compromiso del ventrículo derecho. Entonces, si uno parte de ese patrón típico y unas cadenas ligeras negativas, uno está bastante seguro de que lo que tiene el paciente, inmunofijación, todo negativo, está bastante seguro que lo que tiene el paciente puede ser una amiloidosis tipo TTR, digamos, o sea, una TTR. Pero sin duda, la PESI ya demostró, y esto no está demostrado todavía con una población tan importante como la de la PESI, que el centello es más fuerte en este sentido porque la positividad del centello es mucho mayor con el TTR y es más típico que la resonancia en sí. La resonancia no es buena para diferenciarla. A ver, yo con una resonancia típica de amiloidosis, estoy bastante seguro que la tengo, pero la sensibilidad no es tan buena, en el sentido de que puedo tener muchas veces amiloidosis que no tenga tanta afectación y que no tenga un patrón típico, que tenga un realce focal o tenga un realce que me confunda, y de repente no sigue el camino habitual del diagnóstico. Entonces, desde mi punto de vista, si bien la resonancia es muy útil en muchas ocasiones, si yo ya tengo alguna bandera roja que me hace sospechar y tengo un espesor aumentado del eco, yo creo que sin duda el algoritmo indicado es continuar con un centello y toda la analítica y demás, tanto en sangre como en orina. Como te digo, cuando la resonancia es típica, todo es más fácil, pero hay muchas veces que no es tan así. Y en cuanto a la utilidad del volumen extracelular para el seguimiento, la verdad que yo no tengo tantos pacientes como para seguirlos con volumen extracelular. Esto está descrito en algún trabajo, pero yo no tengo experiencia en esto como para decirte. Creo que es algo atractivo principalmente en las nuevas terapéuticas, que buscan por ahí disminuir un poco la concentración de amiloide y por ende, porque uno cuando ve ese tardío en esta patología no es fibrosis. Lo que estás viendo es básicamente el volumen extracelular aumentado por la presencia de material amiloide. Entonces, cuando uno es una de estas terapéuticas nuevas que realmente reducen la presencia de material amiloide y por ende pueden disminuir un poco el volumen extracelular, yo creo que en ese escenario puede ser atractivo. Creo que no tanto en las terapéuticas estabilizadoras como esta familia y demás. Pero como te digo, mi experiencia en ese campo no es muy amplia. ¿Cómo están todos? Primero también felicidades por los expositores, brillante resumen que hicieron de esta gran patología. Yo estoy de acuerdo con Mariano en algunas cosas. Hay varios estudios de investigación que están ahora en boga, cada vez hay más que al año nos sirve bastante. Realmente el volumen extracelular, la disminución con el tratamiento de tafamidis especialmente, es un indicador de que la terapia está siendo efectiva. Eso en conjunto con el realce te apoya bastante. En base a estudios que están saliendo todavía, esperamos más evidencia, pero ya hay alguno. Y respecto a la diferenciación, en mi experiencia, con los casos que hemos visto, yo creo que lo que nos da mucho beneficio es ser cardiólogos. El unir la parte clínica con la parte de imagen nos orienta bastante qué paciente puede ser más AL, cuál paciente puede ser más TTR, en base a la edad, a los signos, a los síntomas que vamos encontrando en el paciente
paciente nos ayuda mucho para la guía. Y ese es el gran plus que tenemos los cardiólogos que hacemos imagen, de que en el resumen, en las conclusiones, podemos en base a tantos hallazgos clínicos e imagenológicos, nos orienta a tal. No es diagnóstico, al final el diagnóstico tiene mayor sensibilidad, se hace centellograma, pero sí hay algunos elementos en la resonancia que se han descrito que orientan más a TTR que a L. Por ejemplo, el T1 mapping muy alto, muy elevado, te orienta más a TTR. Un patrón más subenocario que es transmural, te orienta más a TTR. Y eso, en mi experiencia, al menos con las amistades que yo he tenido que diagnosticar, ha sido bastante certero hasta ahora, sin ser patognomónico. Pero hay, hay situaciones que nos permiten orientar más a un diagnóstico, pero me parece que en nuestra época actual es muy fácil hacer genética y es muy económico. O sea, cada vez más económico para el paciente. Entonces, podemos diagnosticarlo de una manera con más certeza. Eh, pero la resonancia orienta, ayuda y te permite entrar en ese diagnóstico diferencial. Yo, un comentario, creo que a los fines prácticos, a los fines teóricos puede existir esta diferenciación, pero a fines prácticos, nosotros de hecho en el consenso argentino que por suerte tenemos de amiloidosis, la resonancia la pusimos muy por debajo de los otros estudios de imágenes y creo que coincido con lo que dice Mariano en que en este caso, en este escenario, no es un estudio que uno pediría inicialmente de rutina. No sé, los médicos como Enrique o Juan, que están muy acostumbrados a este algoritmo de que llega el paciente a mi consultorio de miocardiopatías, bueno, ¿a cuál gatillo primero centellograma y a cuál gatillo primero resonancia? ¿En algún caso pondrían la resonancia antes del centello o recién la piden con centello negativo? O si lo hacen para fines pronósticos, teniendo obviamente un gasto más en salud, ¿no? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que acaban ambos de decir. Nosotros utilizamos la resonancia magnética principalmente cuando hay una duda diagnóstica, cuando la centellografía no te da el diagnóstico o las cadenas ligeras son dudosas y tienes una centellografía negativa. Antes de hacer una biopsia endomiocárdica, hacemos una resonancia magnética para asegurarnos que tiene datos de amiloidosis. En el seguimiento, la verdad es que las hacemos por cuestiones de investigación, pero no hay nada descrito. Completamente de acuerdo que en el caso de que utilice silenciadores o estabilizadores, no tendría mucho que hacer, aunque el volumen extracelular ha mostrado alguna pequeña diferencia en estudios pequeños, no se considera una herramienta de seguimiento, pero es probable que si funcionan los eliminadores, ahí sí podamos utilizarla. Pero sí creo que hay un punto donde sí es bastante importante la resonancia magnética, que puede tener cierta utilidad y que yo lo veo cada vez más frecuente, que son pacientes que son familiares de ya pacientes con una amiloidosis transtiretida, que son portadores de la mutación y que no tienen datos de polineuropatía y que tampoco tienen centellografía positiva. En esos pacientes la resonancia magnética sí puede detectar algunos cambios de forma inicial y sí puede hacer que se modifique la toma de decisiones. O en aquellos pacientes que tienen un fenotipo polineuropático y que tienen una centellografía negativa, muy probablemente la resonancia podría darte alguna indicación de que ya tiene compromiso cardíaco y eso podría ser importante para tomar decisiones en cuanto al tratamiento de ese paciente. Yo quería, bueno, muchas gracias por todas las respuestas. La verdad que es un tema muy interesante. Yo quería abordar un tema especial. Quería hacerle una pregunta al doctor Cingolani, que nos está acompañando, que como electrofisiólogo quiero saber su experiencia porque es algo que está tan escrito, no hay tanta evidencia, que es el manejo de las arritmias ventriculares. Eugenio, en tu experiencia, no tantos pacientes con amiloidosis tienen arritmias ventriculares severas que haya que intervenir, pero sí por ahí que hay que tratar con fármacos antiarrítmicos o con betabloqueantes. En tu experiencia, ¿qué antiarrítmicos has usado en estos pacientes? ¿Has tenido alguna experiencia en ablación de arritmias ventriculares en estos pacientes?
Y también te quería preguntar por qué opinión tenés acerca de qué paciente le pondrías un cardiodefibrilador, porque bien mencionaba Carolina de que no hay, digamos, un paciente estándar con amiloidosis TTR que haya evidencia de un beneficio con el cardiodefibrilador. Un poco contarnos cómo es, en tu experiencia, el manejo de la arritmia ventricular en estos pacientes. Bueno, gracias por la pregunta, de invitación y felicitaciones a todos. La verdad que aprendí un montón. Como bien dijo Carolina, estos pacientes mueren de otras causas, ¿no? De arritmias que sean chocables, ¿no? Tienen actividad eléctrica sin pulso, bradicardias y tienen taquicardia ventricular. Pero el problema es que cuando tienen taquicardia ventricular, a veces es un estadio tardío de la enfermedad, con lo cual, aunque implantemos un dispositivo, el pronóstico no se va a alterar. Eso es un problema número uno. Entonces, las guías son bastante vagas al respecto. O sea, los criterios son los mismos que para otros pacientes y no hay ningún criterio específico. Si bien dicen aquel con síntomas y fracción de eyección menor al 35% debe ser implantado, cuando estudiamos los subgrupos el beneficio es más límite que en otros casos. Creo que en la práctica clínica, cuando uno tiene un paciente que fue resucitado de una muerte súbita y tiene una TB documentada, ese paciente va a recibir un desfibrilador para prevención secundaria si su pronóstico de sobrevida es mayor a un año. Eso creo que prácticamente todos coincidiríamos con eso. Más difíciles son los casos en aquellos pacientes que tienen holters con repetidas TB no sostenidas, porque eso está descripto, la tienen, pero también está descripto que no alteran el pronóstico de manera significativa. Y creo que ahí se complica un poco más la situación, porque a veces hay que decidir si poner o no un dispositivo de prevención primaria, y creo que ahí no está claro de que se beneficien. Con lo cual, tal vez queda limitado para aquel paciente que necesite un dispositivo por otra causa, es decir, un paciente que tenga un bloqueo AB de tercer grado, que vaya a requerir un marcapaso y que en el holter tenga repetitivas arritmias ventriculares no sostenidas o incluso de 20 segundos de duración, que sean de frecuencias muy rápidas, que sean alarmantes. Eso es con respecto a los dispositivos. Los antiarrítmicos estamos bastante limitados en qué podemos usar. Los betabloqueantes, como se dijo bien antes, estos pacientes los suelen tolerar poco porque su gasto cardíaco es muy dependiente de la frecuencia cardíaca, sobre todo aquellos que tienen un patrón restrictivo importante, con lo cual quedamos limitados a la amiodarona con una, digamos, eficacia limitada, o sotalol como una segunda opción. No podemos usar antiarrítmicos de clase 1C. Y ablaciones sí, nosotros hemos tenido casos en pacientes que han tenido TB recurrente, se le ha implantado un desfibrilador y luego lo han chocado múltiples veces, con lo cual, digamos, la cura es peor que la enfermedad, porque el paciente viene con múltiples choques y su calidad de vida es tremenda, ¿no? Y hemos ablacionados en general, al ser una enfermedad con afectación tan difusa, requiere hacer una ablación no solamente endocárdica, pero también epicárdica, con lo cual se hace acceso al espacio epicárdico y se hace un mapeo tanto del epicardio como del endocardio y requiere una ablación combinada. Que hoy por hoy, con las técnicas de ablación por campo pulsado, se puede hacer lesiones transmurales que muchas veces se requieren para parar la TB en estos pacientes. Eso sí, creo que el campo de las arritmias tiene que evolucionar porque no tenemos ninguna forma de estratificarlos independientemente y tenemos que terminar tratándolos de manera personalizada, de acuerdo a cada paciente, y no podemos contar con el apoyo de las guías para guiarnos. Eso es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Eugenio, clarísimo. Había una pregunta del público, no sé, Franco, si... Bien, excelente. Sí, hay una pregunta del público para el doctor Costabel. Lamento decepcionar, el doctor Costabel no está, el cambio es abrumador, pero bueno, la voy a contestar muy brevemente porque estamos muy pasado de tiempos. Es una pregunta acerca de si hay experiencia en el uso de mavacamten en pacientes con fenotipo de miocardiopatía hipertrófica y amiloidosis por transtirretina, si hay experiencia en el uso combinado. Yo en lo personal, yo resido en Uruguay, acá no tenemos experiencia. Hay un reporte de un caso, no sé si alguno de ustedes tiene experiencia personal, después lo aclara brevemente, pero el reporte de un caso de hará 3 meses, creo que salió en la JAC, un paciente
en el cual se le inició tratamiento con mavacamten, un paciente con amiloidosis. Bajaron los gradientes tanto en reposo, bajaron en Valsalva, mejoró la disnea, no se resolvió, pero sí mejoró, fue seguro, no hubo complicaciones, por lo cual parecería que ahí habría un hueco para el uso de las combinaciones esas, en esos pacientes con fenotipos mixtos. Esa es la respuesta que tengo yo, no sé si alguno más tiene experiencia en esto, pero acá en Uruguay no tenemos y lo que estoy comentando es algo que está publicado, no tengo experiencia personal. Si no hay más nada, le doy la palabra a Josefina para despedirnos, yo ya me despido y cierra Manuel, muchas gracias a todos por estar, y bueno, nos estaremos viendo ya pronto. Cerrar nomás, Emanuel, así no robamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar, por estar conectados y por estar hasta esta hora. Nos veremos en SIAC el año que viene. Seguramente, Manuel, comentarás algo al respecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. La verdad que ha sido un placer escucharlos, aprender, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de este tipo de webinars, de estas charlas, es poder difundir el manejo de esta enfermedad lo más simplemente para todos los cardiólogos que hacemos cardiología clínica, que no somos especialistas en miocardiopatía. Me parece que el objetivo final es que la enfermedad se pueda conocer más para lograr un mejor manejo diagnóstico y terapéutico. Y aprovecho para invitarlos para el Congreso de la SEA que se va a realizar el año que viene en Panamá, el 26 de julio, ¿sí? Así que todos invitados y espero verlos muy pronto. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Saludos. Gracias, adiós. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.